hace 3 días. Supliqué casarme con un caído en batalla. Y así me convertí en viuda. Hoy vine al templo a ofrecerle incienso. A pedirle que, desde el más allá, me proteja y me conceda una vida de lujo y riquezas, disfrutando de la fortuna que dejó. Zijuan, ¿eres tú? Parece que mi difunto esposo no cumplió mi deseo. La riqueza no llegó. En cambio, llegó un lobo hambriento. ¿Qué pretende, joven amo? La noche es oscura y el viento amenazante. Con semejante belleza frente a mí, ¿qué más puedo querer sino robarla? Soy parte de la mansión del marqués. ¿No teme las consecuencias de sus actos, joven amo? Morir bajo las flores de peonía. Hasta de fantasma se es afortunado. Siempre creí que la belleza como el jade solo existía en los libros. Ahora sé que está justo frente a mí. Señora, si no quiere salir lastimada, será mejor que no se mueva. ¿Que no me mueva? ¿Y yo qué pensaba? Que a la hora del acto me pondría encima para mostrárselo, joven amo. Vaya, sí que se atreve a hablar, señora. No solo me atrevo a hablar, también me atrevo a actuar, joven amo. ¿Quiere comprobarlo? Me encantan las mujeres que tienen tanto belleza como audacia. Señora, usted sabe complacer mis gustos. Así que estamos en perfecta sintonía, ¿no le parece? Mi señora, estás por encima de todo. Mi joven amo. Qué pequeñita y tan bien formada. ¿Yo soy pequeña? Mi señora, de pequeña no tienes nada. Menos mal que yo soy todo lo contrario a ti, mi señora. Señora, eres impresionante, con gracia exquisita. Que se ahogue comiendo, se atragante y muera al caer. Que muera llorando por una enfermedad venérea. Señorita, lávese y cambies primero. Espera. Adelante. Todo es culpa del tercer joven Amomo. Se casa con la señorita. Y se fuga con la prima, dejándola humillada. Hermano Jin, ¿de verdad vas a casarte con Son Xiao? La que me gusta eres tú. ¿Cómo iba yo a...? Con eso, esto es feo, y sin gracia para el amor. Pero... Ya basta. Yue, si confías en mí, vete conmigo. Que todo el mundo se entere de nuestra decisión de estar juntos. Y entonces, Son Xiao, si tiene un mínimo de dignidad, debería anular el compromiso. De acuerdo. Me iré contigo, hermano Jin. Vámonos. Ya está. Mira hacia allá. Señorita, el tercer joven amo y la prima se han fugado. ¿Qué hacemos? Si él cambia de sentimientos, yo simplemente me vuelvo a casar. ¿Volverte a casar? Dime, ¿y si me caso con Musiu? Cuando Musiu murió, no dejó hijos propios. Mujin fue adoptado bajo su nombre como hijo póstumo. Si me caso con Musiu, ¿quedaré viuda? Pero también me convertiré en la madre de Mujin. Mi prometido me fue infiel y subo de rango para ser su madre. Genial, ¿no? Vamos, busquemos a la emperatriz viuda para que ordene el matrimonio. El decreto imperial de la emperatriz viuda. La hija mayor de los Son Xiao, es fiel y leal. Virtuosa y bondadosa, se le concede en matrimonio al difunto Musiu. La boda se celebrará en una fecha propicia.
A mí me parece perfecto. Sobre todo después de lo de anoche. Las ventajas de ser viuda son aún más evidentes. Un ladrón me robó la pureza. Si mi esposo siguiera vivo, seguro se habría dado cuenta. Pero ahora mi esposo está en su ataúd. Lo de mi infidelidad jamás lo sabrá. Ser viuda es lo mejor. Vamos, arregla todo. Volvemos a la mansión del marqués. Sí. Joven señora, ha regresado. ¿Está todo bien en la mansión? Señora, el tercer joven amo. Y Yu puede que regresen pronto. Mi querido hijito va a volver. Justo a tiempo. Tengo algo que hablar con él. Son Xiao. ¿Qué haces aquí? ¿Fin? ¿Fin de qué? Mi nombre no es para que lo pronuncies. ¿No te lo dejé claro hace tiempo? Jamás me casaré contigo. ¿Cómo puedes ser tan descarada? Sinvergüenza. Hermano Jin, no le hables así a la prima. La vas a lastimar. Una descarada como ella ni siquiera sabe lo que es el dolor. Son Xiao, ¿tantas ganas tienes de casarte? ¿Tantas ganas de tener un hombre? Si tan urgida estás, búscate a otro. Yo jamás me casaré contigo. Prima, no culpes al hermano Jin por hablar tan duro. La fruta forzada no es dulce. Si no te desea, no lo fuerces. No sea que termines en ridículo. Lo de mi matrimonio ya no es asunto de tu preocupación, hijito. Ni de la prima. Ya estoy casada. Ya me casé. ¿Y con quién? Tampoco es nadie especial, es tu propio padre. ¿Qué has dicho? ¿Con el padre de quién te has casado? Prima, ese tipo de bromas tan desvergonzadas. No puedes decirlas a la ligera. Vas a hacer el ridículo. ¿Cómo iba a bromear con algo así? Es cierto, me he casado con el marqués Mu. ¿Quién eres el hijastro del marqués Mu? O sea que él es tu padre. Y yo, ahora soy tu madre. Hijo mío, te saluda tu madre. De ahora en adelante, cuando me veas, también tendrás que llamarme madre. ¿Y una mierda? ¿Quién te va a llamar madre a ti? Por jerarquía, todo el mundo te obligará a llamarme madre. Y además, este matrimonio lo ha decretado la emperatriz viuda. Si Giner no quiere llamarme madre, ¿es que no quiere acatar el decreto imperial de la emperatriz viuda? Usas a la emperatriz viuda para aplastarme. No me vengas con bravuconadas. Yo solo digo los hechos. ¿De qué bravuconadas hablas? El día que la prima se case con Giner, seremos suegra y nuera. De primas a suegra y nuera. Qué destino tan grande el nuestro, ¿verdad? ¿Tú? Joven amo, señorita Lee, la anciana os llama. Hijo mío querido, tú y tu prima. Mejor id ella a ver a la anciana señora. Cansada de rezar, me retiro a descansar. ¿Tú? Sí que debe ser agotador. Ponerle los cuernos a mi difunto esposo. También es un trabajo que agota, ¿verdad? Hermano Jin, ¿has oído eso? Son Xiao acaba de llamarte hijo. ¿Qué hijo? ¿A quién estás insultando? Hermano Jin, no quería decir eso. ¿Yo? Todo es una artimaña de Son Xiao. Hermano Jin, ¿quieres decir? Que para acercarse a mí es capaz de cualquier cosa. Incluso de casarse con mi joven padre. ¡Qué malvada es! Qué pena que sus planes no le van a funcionar. Jamás voy a permitir que se quede en la mansión del marqués estorbando. Vamos, hablemos primero con la abuela. Señorita, ¿no desayunó? Debe estar muerta de hambre. Voy ahora mismo a la cocina a traerle comida. Trae bastante, ¿eh? Sí, ya voy. ¡Qué lengua tan sucia! Inútil y desgraciada. Señorita, aquí está la comida. Por fin. Señorita, coma despacio, no se vaya a atragantar. Imposible, me estoy muriendo de hambre. Ayer pasé toda la noche trabajando. Le puse un buen par de cuernos a mi difunto esposo. Y casi me muero del cansancio. Mi virtud es de otro nivel. Señorita, coma mientras voy a la cocina por la sopa de pollo.
Señorita, señorita. Pésimas noticias. ¿Por qué tanta prisa? ¿Te persigue un perro? Cuando estaba preparando la sopa, escuché a alguien decir que el marqués Mu podría seguir vivo. ¿Qué dijiste? ¿Musiu está vivo? Sí, el marqués Mu podría seguir vivo. Y alguien dice haberlo visto con sus propios ojos. Anoche me escapé con otro y hoy él resucita. O sea, él sale de la tumba y yo entro. Señorita, si el marqués sigue vivo de verdad, entonces toda la buena suerte está por venir. Exacto. Mi buena suerte viene después. ¿Qué buena suerte? Eso es un presagio de muerte. Yo creía que Musiu y yo éramos marido y mujer solo de nombre. Nunca imaginé que esto no era una relación conyugal, sino una relación de vida o muerte. Si él revive, yo estoy muerta. Señorita, ¿qué le pasa? No me pasa nada. Estoy demasiado contenta. ¿Contentas? Retira la comida. Señorita, ¿ya no va a comer? No. Al enterarme de que Musiu sigue vivo, me puse tan contenta que se me quitó el hambre. Pero, ¿estás segura de que Musiu sigue vivo? Solo lo escuché de pasada. No me atrevo a asegurar si es verdad o no. ¿Por qué no vamos a ver a la anciana señora? Ella debe saberlo con certeza. Vamos. Vamos a ver a la anciana señora. Ha llegado la joven señora. Puesto que llegaste, entra. Su nieta política viene a presentarle sus respetos, abuela. Vi que estaba usted rezando y no me atreví a interrumpir. Por eso no entré antes, pero aún así la he molestado. No es molestia, puesto que ya estás aquí. Acompáñame a orar. Sí. Abuela, esta vez he venido porque tengo algo que decirle. ¿Qué pasa? Últimamente sueño mucho con el marqués. Parece que intenta decirme algo, pero nunca logro entenderle con claridad. ¿Cree usted que el marqués, desde el más allá, necesita algo y por eso me envía esos sueños? Quizá mañana podría prepararle algunas cosas y quemárselas. ¿Qué le parece? Si Musiu siguiera vivo, la anciana jamás lo permitiría. Al fin y al cabo, quemar ofrendas para un vivo equivale a maldecirlo. Xiuer ya ha escrito y volverá a casa en unos días. Solo que este asunto no conviene contárselo todavía a Song Xiao. No vaya a ser que se asuste. Mejor esperemos a que Xiuer regrese y le demos una sorpresa. Si quieres quemar las ofrendas, hazlo. Pero espera unos días. Estos días hace mucho frío. Dentro de poco Xiuer habrá vuelto. Y entonces, naturalmente, ya no habrá necesidad de quemar nada. De acuerdo. Haré lo que usted diga. Perfecto. Me deja quemar las ofrendas. Eso significa que lo de que Musiu está vivo no es más que un rumor sin fundamento. Está muerto. Y yo podré vivir en paz. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad tan grande! Que el destino bendiga a mi nieto y que su mala racha termine. Que el destino nos conceda paz, a él en el más allá y a mí en este mundo. Aunque la anciana dijo que te quemaría las ofrendas dentro de unos días, yo prefiero adelantarme y enviarte algo. Así no estarás intranquilo en el otro lado. Te voy a quemar algo de belleza. Quema más palabras que a tus hombres les gusten. Espera mañana. Te compraré algunos lingotes de oro. Haz lo que quieras allí. Así que no te apresures a volver. No vuelvas.
Tú me proteges de la riqueza del mundo, yo te protegeo de la riqueza y el color del inframundo. Somos el mejor marido y mujer. Está bien, pero no vuelvas. No hay nada bueno esta vez, mi esposa está engañando. Las generaciones más jóvenes son malas. Realmente no hay nada en este mundo que valga la pena. Regreso al mundo. Señora, ¿qué es esto? Maestro Howe, eres Lord Howe. Señor Marqués. La señora Ui no es Howe, sino la guardia de la mansión. Acabo de pasar por el patio de la señora y vi un fuego adentro. Los subordinados están preocupados de que algo suceda, así que ven y echa un vistazo. Así era entonces. Si eres un subordinado, no molestarás a la dama para que descanse. Retirada. Bai está feliz de que un esclavo acaba de ver al guardia. Pensé que Howe ya había vuelto. Sí, Bai es feliz. La falsa alarma casi no me asustó hasta la muerte. ¡Ay, ay! El primo es realmente virtuoso esta noche. No te olvides de darle belleza a Howe. La niña ganó el premio. No solo soy un buen hombre. Estoy más preocupado por mi hijo Hiner. Así que voy a esperar hasta que Hiner se haya casado. Dona algunas habitaciones para él. Continuando con el incienso para él, pero también para ayudar a Mugia a abrir ramas y hojas. Son Xiao, me estás intimidando. No te estoy intimidando. Te estoy diciendo. Definitivamente lo haré. Si te casas hoy con Hiner, mañana te encontraré unas hermanas. Servir a Hiner contigo. Para mostrar mi amor maternal. ¿Te atreves? Primo, tú y yo podemos ser suegra. Es una falta de respeto que me hables así. Son Xiao, no te presumas. Esperemos y veremos en el futuro. Estoy esperando. Esperando a que te arrodilles y llames a mi suegra. Lo sé. Es porque Mujin te abandonó para casarse conmigo. Por eso me guardas rencor y quieres vengarte. Pero me tienes sin cuidado. Mujin y yo nos amamos profundamente. Naturalmente. Yo no voy a rebajarme a pelear con una viuda como tú. Si tú no te rebajas, perfecto. Entonces esperaré a que tú y Hiner vengan juntos a arrodillarse y servirme el té con respeto. Señorita, se está pasando de la raya. No importa. Cuando yo sea su suegra, la voy a educar muy bien. Apresúrate a retirar ese brasero. Señorita, ¿por qué quemas todas esas cosas? El marqués me lo pidió en sueños y lo quemé. La señorita es muy virtuosa, pero no es esto. ¿Un poco demasiado? Tantas mujeres. ¿Podrá el marqués soportarlo en el más allá? Cierra la boca y retira el brasero de una vez. Yo también voy a descansar. Joven señora. Por favor, acompáñame a un lugar. ¿A dónde vamos? A la entrada de la mansión. La anciana señora también está allí. Está bien. Mira, ¿por qué no ha llegado todavía? Maggie, ¿acaso viene alguna persona importante? Joven señora, lo sabrá en un momento. Abuela. Hiner, hoy hace frío. ¿Cómo es que no llevas una capa gruesa? Si te resfrías, tu madre va a preocuparse mucho. Son Xiao, no me vengas con esas tonterías. Como no puedes tenerme, haces todo lo posible por fastidiarme. Eres realmente malvada. Hiner, sin importar lo que haya pasado antes, ahora. Somos madre e hijo de verdad. Es indecoroso. Si se entera, seremos el hazmerreír. No me vengas con sermones. Tu madre no te está sermoneando. Deja ya de repetirme tu madre esto y lo otro. Te lo digo claro. Si crees que voy a llamarte madre, ni lo sueñes. Cállense todos. Abuela, mire, ya llegó. ¡Qué recibimiento tan imponente!
Este nieto desobediente, Musiu, viene a pedir perdón a la abuela. Levántate, rápido, levántate. Marqués. Ella es tu esposa. Marqués. Lo sé. Que la esposa no le haya dado importancia. A que yo fuera un difunto y se haya casado conmigo cargando la tablilla. Esa devoción es realmente conmovedora. Tu esposo te honra con este gesto. Puedes estar tranquila, esposa. Jamás te defraudaré. Marqués, no exagere. No me defraudarás, pero sí me enterrarás. Esposa, ¿qué te sucede? Sé que el marqués ha vuelto y estoy demasiado contenta. Tener una esposa tan virtuosa me llena de alegría. Cuando sepa que lleva un par de cuernos en la cabeza, ya no le alegrará tanto. Abuela, marqués, el viaje ha sido agotador. Seguro que están cansados. Mejor entremos a descansar. Sí, Xiuer, vamos adentro. Bien. Xiao, vete a tu habitación. Espera un momento. Necesito hablar contigo, Xiuer. Sí. Xiuer, a tu cuarto. No te creas que porque tu padre volvió vas a tener una vida feliz. Te lo digo claro, que tu padre vuelva solo significa que tu vida feliz ha llegado a su fin. Esta vez tiene razón. Mi buena vida está a punto de terminar. Excelente. El marqués ha vuelto. Esta vez, les mostraremos a todos los que se burlaron de la señorita que nuestra señorita no tiene ningún maldito destino de viuda. No tiene destino de viuda, pero sí de muerte prematura. Mi línea de vida es larga, no moriré joven. Señorita, no podemos quedarnos quietas. Hay que actuar. ¿Hacer qué? ¿Cavar mi propia tumba y enterrarme yo misma? Señorita, permítanos arreglarla. Esta vez nos vamos a poner hermosísimas, para que el marqués vea que nuestra belleza deslumbrante es la pareja perfecta para él. Señorita, mire estos dos vestidos. ¿Cuál le gusta más? No quiero ponerme ninguno. En un momento como este, cualquiera de ellos parece un sudario. Su humilde servidor saluda al marqués. Ha llegado el mismo rey del inframundo. Marqués. Entre tú y yo, marido y mujer, no hacen falta tantas formalidades. Siéntate. Señorita, marqués, conversen ustedes primero. Iré a la cocina a traerles la comida. Esta muchacha sí que es lista. Gracias por el cumplido, marqués. Marqués me mira de esa manera. ¿Por qué acaso hay algo extraño en mi rostro? La abuela dice que eres una mujer virtuosa y recatada. Pero yo no me atrevo a estar de acuerdo. ¿Qué quieres decir? ¿Tan rápido se dio cuenta de que soy una perezosa, glotona, codiciosa y experta en ponerle los cuernos? Para mí, eres virtuosa, bella y talentosa. Marqués. Es demasiado halago. No me atrevo a aceptarlo. Hace un momento, la abuela me dijo que ya que he vuelto y que nosotros, como matrimonio, nos llevamos tan bien. Ella desea que esta noche consumemos el matrimonio y cumplamos con los ritos que corresponden entre marido y mujer. ¿Consumar el matrimonio? Tú y yo somos esposos. Es natural que compartamos el lecho. Dice el marqués. Pero el marqués acaba de regresar. Debería descansar bien. En cuanto a la noche de bodas, no hay prisa. Eres tan considerada, esposa mía. Tu esposo está profundamente conmovido. Pero jamás permitiré que sufras otra humillación. Ya falté a nuestra boda y por eso soportaste tantas afrentas. De ahora en adelante, jamás volveré a descuidarte. Tranquila, esposa mía. Desde hoy, me dedicaré a amarte y protegerte con todo mi ser. ¿Con todo su ser?
Cielos, esto es mi sentencia de muerte. Padre. Padre, ¿de verdad sigues con vida? Después de tantos años sin vernos, has crecido, Hiner. Sí, he crecido. Y estoy a punto de casarme. Con la mujer que siempre he amado. Me alegra enormemente por ti, hijo. Gracias, padre. Pero hay algo que llevo tiempo meditando. Y siento que debo contártelo. ¿De qué se trata? Es sobre esta mujer que está a tu lado. Hiner, no seas irrespetuoso. Ella es tu madre. ¿Mi madre? Padre, no permitas que esa mujer te engañe. Ella no se casó contigo por amor. Tiene otras intenciones. Busca venganza. No digas tonterías. No son tonterías. Digo la pura verdad. Y lo más grave es que Song Xiao perdió su pureza hace mucho tiempo. Ella no es digna de ti, padre. ¿Ya se enteró de que perdí la virginidad? ¿Acaso Mujin ya lo sabe? ¿Cómo se enteró? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dices que ella no es pura. ¿Qué quieres decir con eso? Padre, usted debería saber que para una mujer, lo más importante es la virtud, el recato y la bondad. Pero Song Xiao es una desvergonzada, de mente retorcida y malvada. Mujin, cuida tus palabras. Lo que digo es la pura verdad. Padre, mire. Esta es una carta que Song Xiao me escribió antes. Está llena de porquerías indecentes. Mujer soltera y coqueta. Se puede decir que ya perdió su pureza. Vaya susto. Pensé que Mujin decía que yo no era pura. Por otra. Solo por esa carta. ¿Desde cuándo recuerdo haberle escrito una carta a Mujin? Además, si ella se casó con mi padre, fue únicamente para vengarse de mí. Por eso, una persona con una mente tan retorcida no puede quedarse en la mansión del marqués. Le pido, padre, que la repudie de inmediato. Señor marqués, tiene razón. De verdad no merece estar a su lado. Le ruego que me repudie. Repudíeme ya. Para mí, ser repudiada es como volver a la vida. Al menos tienes algo de conciencia. Padre. Ya que ella misma lo pide, entréguele de una vez la carta de divorcio. Mosu, ven aquí. ¿Marqués? Llevaos a Mujin. Que reciba 10 bastonazos. Por faltarle el respeto a su madre. Sí. Padre, se ha vuelto loco. Estoy más que lúcido. Song Xiao es mi esposa. Le has faltado al respeto. Golpearte es poco. Xiao, ¿te parece bien lo que he hecho? Marqués, seguro que el tercer joven amo no lo hizo a propósito. Ya lo dice el dicho, cuando azotan al hijo, el dolor lo siente la madre. Si azotan al tercer joven amo, a mí se me parte el alma. Song Xiao, deja ya. Tus lágrimas de cocodrilo. Te lo digo claro, no las quiero. Cállate. Le has faltado así al respeto a tu madre. Y aún así ella intercede por ti y te defiende. Ella es tan bondadosa y compasiva. Y tú, que eres su hijo, la calumnias de este modo. No tienes conciencia. Marqués, no pasa nada. El tercer joven amo jamás me ha reconocido como su madre. Desde que entré en esta mansión, nunca se ha dirigido a mí como tal. Pero, en el fondo de tu corazón, ¿acaso no merezco que me llame madre? ¿Tú? Pues bien, si es así. Mujin, arrodíllate primero. Haz una reverencia ante tu madre. ¿Pretender que la llame madre? Ni lo sueñes. Marqués, mejor dejémoslo así. No se puede forzar todo en esta vida. La señora es bondadosa, pero en esta casa hay reglas. Esto no puede quedar así. Mujin le faltó el respeto a sus mayores. No puede quedar sin castigo. Llévenselo y denle 15 azotes. ¿Guardias? Bájenme. Song Xiao. Te lo advierto, no me vengas con tu falsa bondad. No necesito tu compasión. Tarde o temprano, voy a desenmascarar quién eres en realidad.
Padre, ¿defiendes a Song Xiao y castigas a tu propio hijo? Es una injusticia. Una total injusticia. Llévenselo. Tranquila, mientras yo esté aquí, jamás permitiré que sufras. Gracias, Marqués. No me siento agraviada. Solo me preocupa que esto cree distancia entre tú y Giner. Que mi esposa sea tan virtuosa es mi mayor bendición. Esta noche, la ceremonia nupcial que compartiremos me tiene lleno de alegría. La espero con todo el corazón. Dime, esposa mía, ¿sientes lo mismo que yo? No. Nada que ver. Yo no lo espero ni lo deseo en absoluto. Esposa, ¿qué sucede? ¿Te sientes mal? No. Solo que el marqués acaba de mencionar la noche de bodas. Me da mucha vergüenza. Qué pena tan grande. Marqués, ¿se encuentra bien? Aunque no me dolió mucho. Pude sentir perfectamente que tenía toda la intención de matar a su propio esposo. Los golpes son muestras de amor. Eso significa que la señora te adora. Ya basta, no bromees más. Ve a ver qué está haciendo Song Xiao ahora mismo. Sí, mi señor. Mi señor, cuando la joven señora salió, la anciana dama se la llevó. Ahora mismo envió a alguien para hablarle de los asuntos del lecho nupcial. Por temor a que ella no sepa algo y arruiné su disfrute, mi señor. Si es así, la noche de bodas me genera aún más expectativas. Los asuntos de alcoba entre esposos son lo más natural. No debe apenarse, joven señora. Sobre lo que está aquí, le conviene mucho aprenderlo bien. Por ejemplo, esta postura. Esta postura es la más propicia para concebir un heredero. No lo olvide, joven señora. Nuestra mansión tiene muy pocos descendientes. Si usted pudiera dar pronto al marqués su primer hijo varón, la anciana dama y el marqués estarían muy complacidos. Señora. Señora, ha regresado. Ya estoy de vuelta. Volví con un montón de rabia y la cabeza llena de indecencias. Señora, el marqués la espera adentro. Entre de una vez, por favor. MMM. Con esa cara, la joven señora no parece ir a su noche de bodas. Más bien parece que va a un velorio. Esposa mía. Tu esposo ya está listo. Me pregunto, esposa mía. ¿Estás lista tú? Yo. ¿En realidad? No necesitas preparar nada, esposa mía. Déjalo todo en manos de tu esposo. Estoy perdida. ¿Se va a descubrir que no soy virgen? Ya le he dicho a la joven señora todo lo que debía decirle. La vieja criada confía en la señora joven. Ella sabrá comprender la importancia de este asunto. Sí, dar a luz pronto le conviene. Anciana señora. Llegó la familia Son por el marqués. Están muy contentos y no pueden esperar para verlo. En este momento, ya se dirigen al patio del marqués. Es la noche de bodas de la joven señora y el marqués. Si van en este momento, podrían causar molestias. Vamos a ver. Consuegros, ¿qué los trae por aquí tan tarde? Abuela consuegra, presentarnos a esta hora es realmente una imprudencia. Es solo que, al enterarnos de que el marqués ha regresado, no pudimos contener la alegría y solo pensamos en venir rápido a verlo. Por eso no nos importó faltar a los modales. Discúlpenos por esta falta de cortesía.
Consuegro, exagera. Que ustedes hayan venido. Me alegra mucho el corazón. Solo que esta noche es la noche de bodas de Xiuer y Xiaoxiao. Así que, de verdad, no les es posible salir a saludarlos. Consuegros, ¿por qué no pasan primero a mi patio a sentarse? Mañana haré que Muxiu lleve a Xiaoxiao a la residencia de los Son, para presentarles sus respetos. Está bien. Por favor. Suegros, perdón por mi descortesía. Consuegro. Segunda señorita, los criados ya han preparado té y bocadillos. Vamos primero a mi patio a descansar un rato, ¿de acuerdo? Bien, bien, bien. Por favor, por favor, por favor. ¿Estamos avergonzados? No es vergonzoso que la cama se derrumbe, solo muestra que nuestra pareja tiene una buena relación. No te pongas a bromear. No es broma. Es un cumplido. A tu marido le gusta la fuerza de la señora en la cama. Tigre fuera de la puerta. Señora, llamaré a Mosu primero. Por favor, ven y enséñale a tu esposo. De acuerdo, iré ahora. Por favor, cuide a los subordinados de Houye primero, así que vaya al médico. Señorita, ¿está bien con Lord Ho? Está bien, gracias. Fallo en la cámara nupcial, Muxiu se lesiona. No soy inocente. Esta cama es demasiado fuerte. No puedo vivir. Señora joven. ¿Qué pasó? Solo quiero seguir el método que me enseñó mi madre. Trabaja más duro en la noche de bodas. No lo pensé. Trabajé demasiado accidentalmente. La madre superiora. ¿Mis padres todavía están en la casa? Siguen hablando con la anciana. No tienes que preocuparte por ellos. La señora Shao cuida a Lord Ho primero. Llame al siguiente para informar a la anciana. Bien. Marqués. ¡Qué pasión! Hasta rompieron la cama. ¿Qué postura habrá sido para que la cama haya terminado rota? Marqués, antes que nada, tenéis que desabrocharos el cinturón. Entonces os ruego que os deis la vuelta, señora. No quiero asustaros. Ay, Marqués, esa herida no es poca cosa. ¿Queréis decir que... ¿lisiado? ¿Inútil? Madre mía, qué bestia soy. No, no. No llega a quedar lisiado. Solo que necesitáis reposo durante un buen tiempo. Por ahora no podréis cumplir con las obligaciones conyugales. De acuerdo. Gracias al cielo, puedo seguir de viuda. Entonces le recetaré unas medicinas al marqués. Debe cuidarse. Marqués, descansad. Acompañaré al doctor Zhang a la salida. Doctor Zhang, ¿cuánto tardará en curarse la herida del marqués? Mínimo 3 meses, máximo medio año. Si no tenéis más órdenes, joven señora, me retiro. Está bien. Hermana. ¿Todavía estás aquí? Padre y madre ya se han ido. Me quedo por ti, hermana.
Así puedo acompañarte unos días. Qué considerada eres. Los de fuera no lo sabrán, pero yo lo sé muy bien. El amor de Song Xiao es Musiu. Quedarte conmigo es pura mentira. Tus verdaderas intenciones son otras, ¿verdad? Hermana, apenas llegaste y ya provocaste que el marqués se lastimara. ¿Acaso tu signo choca con el suyo? La mismísima emperatriz viuda consultó mi compatibilidad. Mandó a llamar a un experto. Es una unión perfecta. Y tú vienes a decirme que nuestros signos chocan. ¿Estás poniendo en duda la decisión de la emperatriz viuda? Esta mujer se atreve a usar a la emperatriz viuda para aplastarme. Hermana, solo temía que fueras blanco de habladurías. ¿Cómo puedes tergiversar así mis intenciones? Señora, el marqués dice que os extraña. Os pide volver a la alcoba. Bien. Solo ha pasado mediodía. Y el marqués ya está así por esa mujer. ¿Song Xiao? Completamente embobado. En cuanto no la ve, ya la echa de menos. Song Xiao no merece recibir ese cariño. Espérate. Come más. Aliméntate bien. Hermana, ¿por qué solo te sirves para ti? ¿Por qué no le sirves tú al marqués? Al comer no se habla. ¿Cómo es que lo has olvidado? Agradezco tu preocupación, señorita Son. Pero yo no soy de comer carne. A mí no me gusta la carne, pero la que me sirve mi esposa está especialmente deliciosa. Prima, ¿no dijiste que traías algo para la joven señora? Si no me lo recuerdas, hermana, lo habría olvidado. Aquí están todas las cartas que tú le escribiste al tercer joven amo. Estaban en casa, así que las traje todas. Al fin y al cabo, son tuyas. ¿Cartas para el hermano Jin? ¿Qué letra tan bonita tiene mi esposa? Abuela, mire. ¿A qué es buena? Xiao Xiao, ciertamente, escribe muy bien. ¿Este Musiu está enfermo o qué? Que Song Xiao le escriba a Mujin es una indecencia. ¿Y encima la alaba? ¿Es una secuela de haber vuelto de entre los muertos? Qué gran fortuna la mía. Prima, ¿puedo leer las cartas que le escribiste al hermano Jin? Claro que sí. No tengo nada que ocultar. Si quieres leerlas, prima, puedes hacerlo. Solo que no recuerdo cuando le escribí cartas al tercer joven amo. ¿Qué quieres decir, hermana? Aquí están las cartas. ¿Acaso voy a acusarte en falso? Te preocupas demasiado, hermana. Solo me extraña. Tú. Mejor lee las cartas primero. Será mejor que leas la carta. Prima, ¿qué le dijiste exactamente al tercer joven amo en esa carta? Si hay cosas que no se pueden decir, lo entenderemos perfectamente. Entre el tercer joven amo y yo, no hay nada que no pueda decirse. Esposa, esta carta es para tu esposo. Musiu. Solo porque una vez me miraste. Te extraño de día y de noche. ¿Qué está pasando? Le ordené a Zijuan que cambiara las cartas por hojas en blanco. ¿Cómo terminó convirtiéndose? ¿En una carta de amor para Musiu? Marqués, ya he ordenado. Investigar el equipaje de Song Xiao. Lleva cartas para el tercer joven amo. El contenido son puras obscenidades. Y encima están firmadas por la joven señora. Sospecho que Song Xiao quería usar esas cartas para sembrar discordia entre usted y la joven señora. Ah, sí. Sí. Aunque la señora ya envió a Zijuan a cambiar esas cartas por hojas en blanco. Es astuta. Quitó las hojas en blanco y las reemplazó con esto. Sí. Mi esposa me ama con devoción.
Siempre lo he sabido. ¿Cómo es posible? No era para el tercer joven amo. ¿Cómo pudo pasar? Señorita Son. Mujin es, en cierto modo, hijo de Xiao Xiao. Aunque Xiao Xiao le escribiera. No hay nada de escandaloso. ¿Por qué tanto alboroto? Sí. Tiene razón, Marqués. Abuela, Xiao Xiao y yo. Debemos presentar respetos. Con permiso, nos retiramos. Vayan tranquilos. Sí. Song Xiao es una idiota. No sirve para nada. Solo sabe arruinar las cosas. Le pedí que incomodara a Son Xiao y a Musiu. ¿Y qué hace? Saca una carta que Son Xiao le escribió al Marqués Mu. Al final no logró sembrar cizaña. Y encima hizo que el Marqués quedara aún más encantado con Son Xiao. Hermano Jin, tranquilízate. Lo de tu golpe injusto no va a quedar así nomás. Yo me encargaré de vengar esa humillación. Ahora ya ni prisa tengo. ¿Cómo que no? Yo esperaba que Song Xiao reemplazara a Son Xiao. Pero viendo lo tonta que es, jamás lo logrará. Incluso sin Song Xiao. El puesto de esposa del marqués. Song Xiao difícilmente podrá mantenerlo. Hermano Jin, ¿qué quieres decir? ¿No sabes que la emperatriz viuda siempre quiso que mi padre se casara con su sobrina, Senru? Cuando mi padre murió, la emperatriz dejó de insistir. Pero ahora volvió con vida y su control sobre el ejército. Es una gran ventaja para el clan Sen. Espera y verás. No tendremos que mover un dedo. La emperatriz viuda actuará por su cuenta. Y sacará a Son Xiao de la mansión del marqués. Eunuco de palacio. Marqués Mu, por fin llegáis. Traeré a mi esposa a saludar. Su Majestad quiere hablar con vos. Resultaría bastante inconveniente. Señora del Marqués, ide primero a ver a la emperatriz viuda. De acuerdo. Iré a verla. Bendiciones. Levantaos. Gracias, emperatriz viuda. El marqués Mu ha vuelto sano. Esta humilde esposa está sinceramente agradecida. Ese matrimonio que dispuse al final fue un poco apresurado. En un principio, el marqués Mu y la joven Senru, la hija mayor de la familia Sen, eran una pareja perfecta, unidos por el amor mutuo. Qué lástima que el destino sea tan cruel. En aquel entonces, cuando llegó la noticia de la muerte de Musiu, Senru quedó devastada por el dolor. Incluso llegó a decir que jamás volvería a casarse. Y ella, en verdad, es sumamente terca y apasionada. Tanto que ahora, a sus 17 años, sigue sin casarse. ¿Qué pretende la emperatriz viuda? ¿Está insinuando que ceda mi lugar por voluntad propia? Sabía que no estaba, no pensé. Pero ahora que el marqués ha regresado, y con la señorita Sen, con quien comparte ese amor mutuo, que yo siga en medio de esto es realmente inapropiado. Pido permiso para divorciarme. ¿Estás segura? Estoy segura. El marqués Mu y la señorita Sen son personas leales y de buen corazón. Por afinidad, ellos dos son la pareja perfecta. Ya que estás segura, entonces yo. Llegó su majestad el emperador. Levántense. Ven. Su majestad, marqués Mu. ¿No estaban ocupados con asuntos de estado? ¿Cómo es que tienen tiempo de venir a verme? Sí, estamos ocupados, pero el marqués Mu no podía dejar de pensar en su esposa. Estaba inquieto. Así que lo acompañé. No esperaba que el marqués Mu fuera alguien tan pendiente de su mujer. Ruego disculpen mi falta de protocolo. Si hace un momento Xiao Xiao cometió alguna imprudencia, yo me disculpo en su nombre. El marqués exagera. Xiao Xiao es una buena muchacha. Solo que acaba de rogarme que les permita divorciarse.
¿Divorciarnos? ¿Por qué piensas eso, esposa mía? ¿Acaso estás descontenta conmigo? No es descontento contigo. Lo que pasa es que ella sabe que tú y Senru se amaban. Solo quiere hacerte un favor. Esos son rumores de la capital. La señorita Sen es talentosa y culta. Yo solo la admiro. Jamás he tenido otras intenciones. Fue un malentendido. No vuelvas a decir esas cosas. No vaya a ser que dañes la reputación de la señorita Sen. Musiu tiene razón. Si tu esposo hubiera estado interesado en la hija de la familia Sen, ¿por qué esperar hasta ahora? ¿No cree, madre? Su Majestad tiene razón. Este humilde servidor ha venido a agradecer a la emperatriz viuda. Gracias por este gran matrimonio. Xiao Xiao es dulce, atenta y considerada. Es de mi total agrado. Si es de tu agrado, mucho mejor. Sí. Xiao Xiao es virtuosa y refinada. Leal y de profundos sentimientos. Culta y de buenos modales. Pura e intachable. Santo cielo, tanto halago que hasta suda. ¿Pura e intachable? Que pura ni que nada. No esperaba que mi esposa tuviera tan nobles intenciones de ceder su lugar. Le ruego me perdone, Marqués. Fue un arrebato de confusión. Pensé, si el Marqués y la señorita Sen se aman de verdad, lo correcto sería ceder, no puedo hacerle daño al Marqués. Mi esposa es capaz de cualquier cosa con tal de no causarme sufrimiento. Tu lealtad y pasión me conmueven profundamente. Tranquila. En esta vida, aparte de ti, no habrá nadie más. Marqués. Sin embargo, de ahora en adelante, no quiero volver a oír la palabra divorcio. De acuerdo. Júralo. Yo, Son Xiao. Si vuelvo a mencionar el divorcio, que jamás en la vida consiga fortuna. ¡Qué hombre tan venenoso! Pues le deseo que jamás pueda cumplir como hombre. Le deseo que nunca pueda tener descendencia. Ni siquiera pudiste volver a casa al tercer día de casada. ¿Qué tal si hoy te acompaño a casa de tus padres? Ven. Señor, usted es mayor. No hace falta que salga a recibirnos. ¡Qué tontería! Por rango oficial, Musiu es mi superior. Ante él, ¿qué aires puedo darme? Esto no es recibir a un yerno, es recibir al amo. Señor mayor, señora, ha llegado el yerno. Padre, madre. Querido yerno, con lo ocupado que estás, ¿cómo es que viniste en persona? Por muy ocupado que esté, las normas no se descuidan. Honrar a los suegros es deber de un yerno. Bien. Entonces, por favor, pasad. Rápido. Padre, bébate. Bebe tú también. Cualquiera diría que Musiu es el amo. Y Son Yan el invitado. Cuando yo iba a casarme con Musiu, ¿no estaba el furioso, llamándolo a cada rato mi difunto yerno? ¿Dónde quedó ahora toda esa bravuconería? ¿Acaso Musiu vivo da más miedo que un fantasma? Padre, ¿le va todo bien en su cargo? Si yo dijera que no me va bien, ¿acaso Musiu movería hilos para ascenderme? ¿Para ayudarme a escalar puestos? En verdad hay muchas cosas que no salen como uno quisiera. Tengo ganas de hacer más, pero el cargo no me alcanza. No llega a tanto. Lo sabía. En la política no hay gente de piel fina. Abre la boca y ya está pidiendo un ascenso. Padre, que tengáis esa ambición es una bendición para la corte. Pero si trabajáis demasiado, Xiao Xiao sufrirá por vos. Como yerno, tampoco quiero veros agotado. Así que, padre, esforzaos lo justo. No os desgastéis en exceso. La salud es lo primero. Bien. El señor creía que Musiu iba a ascenderlo. Y resulta que Musiu le ha dicho que ni lo sueñe. ¡Qué vergüenza! He oído a los criados decir que, de pequeña, Xiao Xiao, cuando necesitaba a su padre, nunca lo encontraba.
Me dolió mucho oírlo. Por eso prefiero que estéis más libre. Así, cuando Xiao Xiao quiera veros, podrá hacerlo en cualquier momento. Ahora que ya puedes ver a tu padre cuando quieras, ¿estás contenta? Contentísima. ¿Y usted, padre? ¿Está contento? Pues claro que lo estoy. Señor Marqués, hace muchísimo que no veo a Xiao Xiao. Quisiera hablar con ella solas, cosas de mujeres. ¿Les parece bien? ¿Qué opina usted, Marqués? Si mi esposa lo decide así, yo obedezco. Vaya, Musiu se derrite ante su mujer. Entonces, mientras el marqués y mi padre conversan, yo acompaño a mi madre. Voy a prepararles el almuerzo. Bien. Ahora sí que ha salido adelante. Tras ganar a Musiu, vida de placer. Todo se lo debo a usted, madre. Fue usted quien me leyó el destino. Y me dijo que estaba condenada a enviudar. Si no, jamás me habría casado con Musiu. Aunque bueno, ahora está clarísimo que su lectura fue un completo error. Si hubiera sabido que Musiu volvería con vida, jamás habría permitido que Son Xiao, esa hijastra, se casara con él. Yo agradezco haberme equivocado. Por eso mismo, al verte ahora tan próspera y sin preocupaciones, me alegro sinceramente por ti. Ah, ¿sí? Por supuesto. Después de todo, somos una familia. Naturalmente deseo que te vaya bien en todo. Y de ahora en adelante, debes apoyar más a tu hermana. Xiaoer vive ahora en la mansión del marqués, como su hermana mayor. Deberías llevarla a relacionarse, enseñarle los círculos. No sé a qué círculos quiere que lleve a mi hermana, madre. ¿No van nobles a la mansión? Pues lleva a Xiaoer contigo a sus residencias, que socialice. Xiao Xiao. Tú y ella comparten la misma sangre Son. Como hermanas, deben apoyarse mutuamente. Si Xiaoer consigue un buen matrimonio, eso también te beneficia a ti. Tiene razón, madre. Quédese tranquila, ayudaré muchísimo a mi hermana. Usted quédese por aquí. Yo iré a mi habitación a ver un asunto. Señorita, la madrastra se ha pasado de la raya. Siempre la maltrató y humilló. Ahora que usted mejora, busca un matrimonio ventajoso para la segunda señorita. Quiere aprovecharse de usted para casar bien a la segunda. ¿Qué descaro tiene? Claro que ella desea que Song Xiao haga un buen matrimonio. Pero lástima. Lástima que a quien Song Xiao quiere no es a un príncipe, sino a su actual cuñado, Musiu. Yo solo espero que Song Xiao logre lo que tanto desea. Si ella entra en la mansión, yo podré pedir el divorcio y marcharme. Por suerte, ahora el marqués protege a la señorita y la respalda. Si ellas intentan hacerle daño otra vez, están soñando. Temo que, llegado el momento, Musiu me odie todavía más que la señora Liu. ¿Ya llegaste? Sí. ¿Todo salió bien hoy? Bien, solo que... Dejé que Xiao Xiao fuera a descansar. No vino a saludarte. Abuela, discúlpala. No importa, no importa. Que sepas cuidar a tu esposa. Me alegra mucho. Siéntate rápido. Con cuidado. ¿La emperatriz viuda no dijo nada hoy? La emperatriz viuda quiere obligarme a repudiar a Son Xiao. Y casarme con Sen Ryu para aliarme con la familia Sen. La familia Sen es su familia natal. Y también la familia política del segundo príncipe. Si te casaras con Sen Ryu, te convertirías en concuñado del segundo príncipe. A los ojos del emperador. Sería como ponerte del lado del segundo príncipe. Eso no es nada bueno. Tiene usted razón. El emperador desconfía mucho del ambicioso segundo príncipe que corteja a los ministros. Los pros y los contras los conoces mejor que yo. Aunque no te alíes con la familia Sen, debes tratar mejor a Son Xiao. Mientras haya armonía en tu matrimonio, la emperatriz viuda no tendrá excusa para forzar el divorcio. Abuela, no se preocupe. Aunque no existieran esos motivos, jamás
me divorciaría de Song Xiao. ¿De verdad te gusta? Así es. Porque en toda la capital, en la noche de bodas, la única capaz de romper la cama es ella. Este nieto lo valora mucho. Me alegro de que te guste. Se hace tarde, me retiro a descansar. Está bien. Descanse usted. Ajá. Señorita, está usted preciosa. Cuando el marqués la vea, seguro que no podrá ni caminar. Señorita, mire, ¿no es ese el marqués? Es el marqués. Rápido, arréglame el pelo y el vestido. Marqués. Marqués, hay un fantasma. Marqués, id vosotros primero, yo cubro la retaguardia. De acuerdo. Marqués. ¿A dónde vas, fantasma? Guardiamo, ¿qué estáis haciendo? Pero si es la señorita Son. Disculpad mi ceguera. Por un momento pensé que era un fantasma flotando. Mis disculpas, señorita Son, espero que sepáis perdonarme. No es para tanto, Guardiamo. Gracias por vuestra indulgencia, señorita Son. Pero, señorita Son, ¿qué hacéis a estas horas fuera de vuestros aposentos? ¿Vestida así? No podía dormir y salí a dar un paseo. Ya veo. Entonces, continuad vuestro paseo, señorita. Yo me retiro. Señorita, ¿estáis bien? Estoy bien. ¿Qué fantasma es este? Toma mi patada. Song Xiao, ¿cuál es la situación ahora? Cuando volví, recibió otra patada. Me temo que a partir de ahora, no se atreverá a vagar por la noche. Marqués, puede bañarse. Le he preparado el agua. Bien. No tengas miedo. Seré cuidadoso. Otra vez soñé con aquel hombre que me arrebató la pureza. Lástima que no pude verle la cara. Solo una cicatriz en la cintura. ¿Cómo voy a encontrarlo así? Marqués, el agua está lista para el baño. Mosu. Dime, si Song Xiao descubriera que yo soy el hombre que le arrebató su pureza, ¿qué haría? ¿Quién iba a imaginar que el marqués se toparía con ella? ¿Fuera justamente la señora? Aún así, la señora debería sentirse afortunada y contenta. De lo contrario, si hubiera sido otro hombre, ni hablar del puesto de esposa del marqués, incluso su propia vida, habría pendido de un hilo. En realidad, yo también lo pensé. Pero después de este tiempo tratándola, estoy seguro de que su reacción no es de alivio ni de alegría. ¿Por qué lo dice, marqués? En estos días, me he dado cuenta de que siempre está leyendo libros sobre leyes. Si le arranco la piel a alguien, ¿me condenarían? Y que se necesita para llevar a cabo semejante castigo extremo. En apariencia es dócil y obediente, pero en realidad es un lobo con piel de cordero. Aunque, una virgen ultrajada, su primera reacción no fue el pánico ni el desconcierto, sino recordar las características de ese hombre, con la idea de convertirlo en un muñeco humano. Resulta bastante interesante. Esa sonrisa del marqués. ¿Por qué se le ve tan pícara? Como la de un gato en primavera. Marqués, debería tener cuidado con la señora. ¿Cuidado con qué? Con eso, marqués. Sobre el placer siempre pende una espada. Veré. Señorita, cuando fui por agua, escuché a alguien decir que la segunda señorita no se siente bien. ¿Enferma? No lo sé con certeza. ¿Quién está enfermo?
Marqués. Parece que es Song Xiao. Dicen que está indispuesta. Debe estar enferma. Siendo así, devuelvan a la señorita Son de inmediato. ¿Regresarla? En 2 días en palacio, ya enfermó. Eso demuestra que su destino no es compatible con nuestra mansión. Para evitar que la energía de esta casa la afecte y empeore su estado, mejor llévenla de vuelta cuanto antes. ¿Qué le parece, esposa? Yo creo que el marqués habló bien. El marqués habló excelente. Que bien halaga, esposa. Sus elogios me aceleran tanto el corazón que ya no late con calma. Mar. El marqués exagera. Señorita, seguro fue Song Xiao. Le susurró al oído al marqués, para que él esté tan ansioso por echarla. ¿De verdad lo crees así? Estoy completamente segura. Song Xiao lo hace porque tiene miedo. Miedo de que usted le robe el puesto de esposa del marqués. Por eso hace todo lo posible para que usted se vaya. ¿Así que ya tiene miedo? Weir, recoge nuestras cosas. Volvemos a la familia Son. Señorita, ¿de verdad nos vamos así? Aún hay tiempo. No hay prisa por ahora. Tarde o temprano haré que Song Xiao pague. Señora, el marqués y las jóvenes se fueron. Y eso que se fue bastante rápido. El marqués en persona la ha hecho. Obviamente no tenía motivos para quedarse. Ah, cierto. Esto me lo dio el mayordomo Zhou. Me pidió que se lo entregara. ¿Para mí? ¿Quién me escribiría a mí? Señora del marqués, el mes pasado vino a quemar incienso al templo. Vi a un hombre entrar a escondidas en su habitación. Si le es posible, por favor vuelva al templo. Tengo algo que entregarle. Señora, ¿qué le pasa? Tengo que ir al templo. Señora del marqués, fui yo quien le envió el mensaje. Dígame, joven maestro, ¿pudo verle bien la cara a ese hombre? Estaba muy oscuro. No pude distinguir su rostro. Solo alcancé a ver que era bastante alto. Pero encontré esto. Muchas gracias, joven maestro. Que el destino la proteja. Quédese tranquila, señora. Guardaré esto en secreto. No diré nada. Muchas gracias, joven maestro. Aquel día, después de que ese hombre se fuera... Encontré media pieza de jade en la habitación. Junto con esta. La pieza está completa. Llévela a una joyería. Y quizás puedan encontrar al dueño del jade. Quizá así encontremos al dueño del colgante de jade. Sí, Juan, ve a la tienda de jade. Sí. Jefe, con su experiencia, mire este jade. ¿La ha visto antes? Claro que la conozco. El diseño de esta pieza lo tallé yo. Tardé más de 1 mes en esculpirlo. Fue la pieza que más tiempo me tomó. Aunque han pasado varios años, todavía lo recuerdo perfectamente. Es una lástima. Una pieza tan valiosa y delicada. ¿Cómo terminó hecha pedazos? ¿Y recuerda quién la compró? Claramente lo recuerdo. ¿Quién? El dueño de esta pieza no es otro que el joven de la familia Son Yi. Es decir, señora, su hermano mayor. ¿Sé cómo es posible? Una pieza como esa, ciertamente solo hay una. Sin embargo, me parece haber visto una idéntica en otra joyería de jade. Marqués, la joven señora acaba de enviar un recado. Dice que la segunda señorita Son está indispuesta y ella está preocupada. Al volver del templo, pasará primero por la residencia de Son y luego regresará. Entendido. Marqués, la joven señora y la segunda señorita Son no se llevan tan bien. ¿No habrá gato encerrado en esa visita? Ordena a los guardias que vigilen en secreto cada movimiento de Song Xiao. Si hay algo extraño, infórmame de inmediato. Sí.
¿Por qué has vuelto otra vez? ¿Y Mushu? ¿Ha vuelto él? No ha venido. He vuelto yo sola. Tener un yerno poderoso que no me soporta. Me enfada no poder aprovecharme de él. Padre. Hija mía, cuánto te envidio. ¿Envidiarme de qué? De mi habilidad. Para aguantar humillaciones gracias a Mushu. Que crece a pasos agigantados. ¿Qué podría envidiar? Pues a usted, padre, naturalmente. Por tener una hija tan excelente como yo, que le consiguió. Un yerno tan magnífico como el Marqués Mu. Déjate de tonterías. Dime, ¿a qué has vuelto? Padre, hágame el favor de mirar este jade. Es del hermano mayor. Sí. ¿Cómo que sí? Mi hermano es su hijo mayor legítimo. ¿Acaso no reconoce su propio colgante de jade? ¿O prefiere que le abra bien los ojos para que lo mire con claridad? Ay, sí. Es de tu hermano. Júreme que todo lo que dice es verdad. Una mierda voy a jurar. Todos los jades se parecen. ¿Cómo voy a saber si es suyo o no? No pienso jurar por un simple jade. Si no me crees, escríbele a la frontera y pregúntale a tu hermano. Aunque está tan ocupado que no tendrá tiempo para ti. Claro, mi hermano está en la frontera a miles de kilómetros. ¿Cómo iba a aparecer al mismo tiempo en el templo? Seguro que hubo una confusión. Está bien, usted siga con lo suyo. Yo me retiro. Lárgate ya. Cada vez que vuelves solo me haces enfadar. Hermana. Ya estás casada. Volver así a casa de tus padres, tan libremente. Me temo que no es apropiado. La hermanita tiene razón. Son Xiao, ¿qué significa esto? No creas que por ser la señora de la mansión, puedes hacer lo que te dé la gana. Si es así, tu arrogancia es ridícula. ¿Acaso dije algo mal? Pues claro que la hermanita se equivoca. Señorita mayor, se está pasando de la raya. Golpear a la segunda señorita sin motivo. Insólito. Es un abuso intolerable. Y Juan, dale una bofetada. Son Xiao, ¿qué estás haciendo? ¿Es que te ha dado un ataque de locura? Juan, ve a la mansión del marqués y di que el marqués venga a recogerme. ¿Pedirle al marqués Mu que venga? ¿No os da vergüenza? Padre, solo trataba de advertirle a mi hermana. Siempre vuelve así. Temo que en la mansión estén molestos. Pero ¿quién iba a imaginar que mi hermana, en lugar de agradecerlo, me golpearía? ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Qué tengo que decir? Tengo mucho que contar. ¿Recuerdas cuando a los 5 Song Jiao me empujó al agua? ¿O de cuando a los 6 años, mi querida madrastra, sumida en la tristeza, me olvidó ante la tumba de mi madre? ¿O qué vale? Basta. Cállate de una vez. ¿No me pediste que hablara? No te pedí que hablaras de eso. Está bien, no hablemos de eso. Hablemos de otra cosa. Que mi querida madrastra y mi hermanita me pidan disculpas. ¿Que yo te pida disculpas? Ni lo sueñes. Pues intentémoslo. He oído que la hermanita está negociando un matrimonio con la familia Fu de la capital, ¿verdad? Dime, ¿qué pasaría si yo contara a la familia Fu? Como Song Jiao ha disfrutado humillándome todos estos años. ¿Y todo lo que me ha hecho? ¿Cuál crees que sería el resultado? Song Jiao, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Cuándo te he humillado yo? Ah, ¿no? Si la hermanita dice que no, entonces tendré que pedirle al marqués. Investigaré junto con la familia Fu. Y lo haré a fondo. Para que no pienses que te acusé sin razón. Son Xiao. ¿Qué quieres? ¿Solo con desestabilizar la familia? ¿Solo así serás feliz? Todos estos años, cuando mi madrastra y Song Jiao me humillaban. Padre, nunca sentiste que fueran ellas quienes perturbaban la paz de esta casa. Y ahora, en cambio, me exiges que mantenga la armonía familiar. ¿Y entonces? Ahora quieres vengarte, ¿verdad? ¿Y si así fuera? No te atreverías. ¿Y qué es lo que no me atrevería a hacer? Con mi posición actual y el favor que me tiene el marqués, si le pidiera que investigara a fondo las pruebas de cómo me humillaron, dime, padre, ¿cuál crees que sería el resultado?
Padre, no has sabido disciplinar a tu esposa ni educar a tu hija. ¿Y si lo oye la corte, qué pasaría con tu carrera? Sun Xiao, qué descaro el tuyo. ¿Cómo te atreves a amenazar a tu propio padre? Cállate. Disculpe, con mi hermana mayor. Padre, ¿Acaso no has oído lo que acabo de decir? no pienso disculparme con ella. Ni lo sueñes. Ay, pero mire usted. Mire qué excelente hija ha criado. Tan obediente, tan sensata, tan sumisa. Sun Xiao, ya basta. No basta, no basta. Ya que mi hermanito está dispuesta a disculparse. Pues si no es ella, entonces que lo haga mi padre. Yo lo haré. ¿Qué estás insinuando? ¿Pretendes que me disculpe contigo? ¿Cómo me atrevería a pedirle a mi padre que se disculpe conmigo? Solo que me pregunto si no tendrás miedo de que en el camino de vuelta vaya a presentar una queja. Me estás amenazando. Esta hija, por supuesto, no se atrevería a amenazar a su padre. Pero por el bien de tu carrera. Y para mi paz, ya sabes, pérdida evita desgracia. Seguro que lo has oído, padre. Padre, qué generoso. Quizá debería tomar la plata e irme bien lejos, para no vivir con el miedo a cada instante. Señorita, es el tercer joven amo de la familia Mu. Hijo mío, ¿qué te trae por aquí? Sun Xiao, te lo advierto. Si te atreves a llamarme así otra vez, cuida bien tu miserable vida. Hijo mío, ¿por qué me hablas así? Sun Xiao, no te hagas la desentendida. No creas que porque mi padre barato ha vuelto. Y si tienes apoyo, puedes venir a molestarme sin reparo. Y a humillarme. Te lo dejo bien claro. Sin importar cuándo, yo siempre seré un heredero de la familia Mu. Aunque te mate. La familia Mu me protegerá hasta el final. El buen nombre de los Mu vale mucho más que tu vida. Gracias por recordármelo, hijo. Lo tendré muy presente. Quizá pueda aprovechar a Mujin para divorciarme de Musiu. Madre me ordenó llevarte de vuelta a la mansión del marqués. Apúrate. Que vaya a buscar a Sun Xiao. Y fingir ser madre e hijo cariñosos. ¡Qué ridículo! Sun Xiao y yo, esa vida. Jamás podremos ser una madre y un hijo cariñosos. Madre, ordené especialmente a Giner que fuera a traer a Sun Xiao de vuelta. Así, su relación madre-hijo se verá armoniosa y digna. Y a ver quién chismorrea. Muy considerada. Es lo menos que puede hacer esta nuera. No merezco tantos elogios. Madre, siéntate. Señora mayor. Señora mayor. Señora mayor. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto alboroto? El tercer joven amo. ¿Qué le ha pasado a Mujin, el tercer joven amo? El tercer joven en la calle ha manoseado a Sun Xiao. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Mujin. ¿Mujin manoseó a Sun Xiao en plena calle? ¿Qué disparate estás diciendo? ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo me atrevería a inventar algo tan grave? ¿Entonces es verdad? ¿Cómo es posible? Señor, no se lo ocultaré. Cuando los criados me lo contaron, también pensé que mis oídos me engañaban. Pero no fue así. Wang Kai, al comprar tinta, lo vio. Dijo que Mujin, dentro del carruaje, le arrancaba la ropa a Sun Xiao a la fuerza. Mucha gente en la calle lo presenció. Señor, cálmese. ¿Cómo quieres que me calme? Primero decide casarse con ese muerto. Y ahora se enreda con su hijastro. ¡Ay! ¡Qué bien he educado a mi hija! ¡Qué bien la he educado! Esta Sun Xiao va a hacer que pase a la historia. ¿Dónde está ella ahora? Dicen que quedó muy alterada. Ahora mismo está en la clínica. ¿Ella alterada? ¿Acaso está más alterada que yo? Ve a buscarla de inmediato. Ya mismo. Sí, yo. Voy ahora mismo. ¡Qué desgraciada es mi vida! ¿Cómo me tocó? ¿Una hija tan ejemplar?
¿Lo que dices es cierto? Completamente cierto. La criada al buscar a la señora, lo oí. Mujin manoseó a Song Xiao, señorita. Ahora sí que vamos a ver un gran espectáculo. Esto es fascinante. Tiene razón, señorita. Este asunto, aunque Mujin haya sido el primero en romper las reglas, y haya tocado a Song Xiao, ¿y eso qué importa? Tener contacto físico con su hijastro en plena calle. Señorita, cuando esto se sepa, será un escándalo terrible. Exacto, exacto. Después de esto, Song Xiao perderá su puesto en la mansión. De ninguna manera. Hoy es un día espléndido. Por cierto, manda a alguien a vigilar la entrada de la mansión. En cuanto Song Xiao regrese, que me avisen de inmediato. No se preocupe, señorita. Ya envié a una criada. Bien hecho. Hermana, después de un escándalo tan grande, debo ir a consolarla como se merece. La señorita mayor ha vuelto con los del marqués. La anciana señora. El señor Son. Este ambiente me resulta muy familiar. Recuerdo que, cuando el marqués era tablilla, se comprometió con Son. El ambiente era igual. No parecía una pedida de mano, sino un funeral. ¿Cómo está Xiao Xiao ahora? ¿Se encuentra bien? Ella. ¿Puedo ir a verla? Claro, claro. La anciana señora, por favor. Bien. Xiao Xiao, no te preocupes. Tu padre sin duda investigará este asunto a fondo y te hará justicia. Pero, debes decir la verdad. ¿Por qué Mujin te atacó de repente? Eso ni se pregunta. Una bofetada no suena con una sola mano. Seguro que la hermana hizo algo que provocó un malentendido con el tercer joven Amomu. Y por eso el tercer joven Amomu le arrancó la ropa. Xiaoer, cállate. Estoy diciendo la verdad. Supongo que la gente común de la capital también pensará exactamente lo mismo. Xiaoer, no digas tonterías. Señora, la anciana señora Mu y el señor han llegado. Felicidades, hermana. Ya eres famosa en toda la capital. La anciana señora Mu. Xiao Xiao, este asunto. Te han afrentado. Yo haré justicia. La anciana señora. Lo sé. El tercer joven amo no lo hizo a propósito. Seguro que sufrió un ataque repentino de locura. O fue víctima de una trampa tendida por alguien. Es admirable que aún así lo defiendas. Yo confío en el carácter de Jin. Pero aún así, me arrancó la ropa en plena calle delante de todos. A los ojos del mundo, eso es una transgresión de la moral. Así que, por el bien de la mansión del marqués, por el bien de la familia Son y también por mí misma, acepto el divorcio. Ruego permiso. Esto. Señor, el marqués ha llegado. El marqués Mu ha llegado. Seguro viene a divorciarse de Song Xiao. Después de todo, semejante escándalo, ningún hombre en el mundo podría soportar esos rumores. Sería una humillación pública total. Un hombre como Mu Xiu, tan preocupado por las apariencias, jamás lo toleraría. Marqués. Te he deshonrado. Soy yo quien te ha fallado. Te ruego que aceptes el divorcio. Será lo mejor para ambos. ¿Cómo puedes decir que tú me has fallado? Claramente soy yo quien te ha fallado a ti. ¿Por qué dices semejante cosa? No proteger a mi esposa muestra mi ineptitud. Si alguien debe disculparse, ese soy yo contigo. Puedes estar tranquila, esposa mía. Yo y la mansión del marqués. Jamás permitiremos que cargues sola con todo esto. Yo resolveré cada asunto. No permitiré que sufras la más mínima ofensa. Marqués, yo. Tú dedícate a recuperarte. Hoy mismo resolveré todos los pendientes. Mañana vendré a buscarte para llevarte de vuelta a casa. Padre, madre, iré a despedir al marqués Mu.
Marqués. Marqués, espere un momento, por favor. Marqués, hay algo que no sé si debería decirle. Si crees que no deberías decirlo, entonces no lo digas. Sí, pero por el bien de mi hermana. Tengo que decir unas palabras. Marqués, mi hermana no pidió el divorcio a la ligera. Ella realmente quiere divorciarse. ¿Oh? ¿De verdad? Quizá no lo sepa, Marqués, pero mi hermana... Verlos a diario con Muyá era insoportable. Y con todos esos chismes y rumores, su corazón sufría en silencio. Ninguno de sus días era feliz. Si de verdad ama a mi hermana, Marqués, entonces, acepte su petición y concédale el divorcio. ¿Nacen realmente de su preocupación por Xiao Xiao? Pues claro que sí. Para mí, usted se regocija de la desgracia ajena. Deseando que ella se divorcie, deseando verla sola y desamparada. Marqués, ¿cómo puede decir algo así? ¿Acaso no sabes bien en el fondo por qué lo digo? ¿Cómo has tratado todos estos años? Xiao Xiao, lo que malo. ¿Necesitas que investigue cada detalle y lo exponga ante todo el mundo? Dile eso al ministro Son. Un hijo sin educación es culpa del padre. Que la segunda señorita Son tenga un corazón tan venenoso. Como padre, es imposible que él se desentienda. Y dile además, no educa a su familia, dudo de él. Como funcionario. Sí, mi señor. Musiu, ¿está loco o qué? Señorita, por favor, no se enoje. En mi opinión, el marqués Mu simplemente tiene gustos excéntricos. Solo le gustan las mujeres de mala reputación. Anciana señora, esto sin duda tiene gato encerrado. Por más descarado que sea el tercer joven amo, jamás habría hecho algo así. Así es. Mujin no es muy brillante que digamos, pero tampoco es tan estúpido como para llegar a ese extremo. Sin embargo, sea cual sea la verdad, esta vez no nos queda más que proteger a Son Xiao. Anciana señora, ¿qué quiere decir? Son Xiao se casó con Musiu, cuando él era solo una tablilla conmemorativa. Eso es lealtad y devoción. Si en medio del escándalo entre Son Xiao y Mujin no la protegemos, entonces la mansión del marqués parecería despiadada e ingrata. Tiene razón, seguro piensa igual. Por eso rechazó rotundamente la propuesta de divorcio de la joven señora ante la familia Son. Solo me pregunto qué piensa hacer Musiu para castigar a Mujin. Mi señor, he traído al tercer joven amo. ¿Quieres preguntar qué pasó entre Son Xiao y yo? Te lo diré, no hice nada. Jamás me habría rebajado a eso. Esa desgraciada de Son Xiao. Y menos a acosarla en plena calle. Ella no tiene vergüenza, yo sí. Que tengas o no vergüenza ya no importa. Lo que importa es dar una explicación ahora y callar a la gente. Pues es muy fácil. Repúdiala de una vez. Y nadie volverá a decir tonterías. Ah, sí. Qué lástima. Eso es solo lo que tú crees. Padre, ¿qué quieres decir? Quiero decir que ya mandé a empacar tus cosas. En un momento te enviarán fuera de la capital. No me iré. ¿Por qué tengo que irme yo? Si alguien debe irse, esa es Son Xiao. Si te vas ahora, en 3 meses te traigo de vuelta. Pero si me obligas a sacarte por la fuerza, no volverás hasta dentro de 3 años. Piénsalo bien. Padre, ¿me estás amenazando? Pues te lo digo claro. No tengo miedo. ¿Guardias? ¿A sus órdenes? Déjenlo inconsciente y sáquenlo arrastrando. Atrévanse. Musiu, por culpa de esa idiota de Son Xiao. ¿Vas a deshacerte de tu propio hijo? Eres un insensato. ¿Un insensato? Solo es mi sobrino. Ya que he regresado, lo de la adopción queda anulado. Entendido. Haré los arreglos de inmediato. Además, envía hombres capaces a vigilar la casa de los Son. Si la joven señora hace el más mínimo movimiento, infórmame de inmediato. Sí, señor. Apártense. Déjenme pasar. Necesito ver a Musiu. ¿Quién se atreve a detenerme? Musiu, escúchame bien. Si quieres enviar a Hiner fuera de la capital, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Musiu, debes entender que Hiner es de tu misma sangre. Es de tu propia familia. Él es el hijo filial, que sostendrá la urna en tu funeral y llorará por ti. ¿De verdad vas a renunciar a tu propio hijo? ¿Por una mujer malvada? Estás completamente ciego. Mi hijo... Cuñada, ya he enviado gente a informar al clan.
Lo de la adopción queda anulado. ¿Qué? Tú. Marqués, dejemos ese asunto por ahora. Hablemos de Song Xiao. Esa mujer es una manipuladora. Seguro que todo esto lo planeó ella. Su objetivo es usar tus manos para echar a Mujin de esta casa. Es su venganza por haber sido abandonada por Mujin. Sí, seguidamente es así. Musyu, no cometas semejante locura. Si confundes a los tuyos con los extraños. La anciana señora no estará nada contenta cuando se entere. ¿De verdad tienes el corazón para hacer sufrir y preocupar a la anciana señora a su edad? Cuñada, mejor mira esto primero. ¿Qué es esto? Este es el registro de todo tu envío a tu familia. Y también las pruebas de que tus hermanos aceptaron sobornos. Y hasta cometieron asesinatos. Dime, si presento todo esto, toda tu familia, ¿será destituida o desterrada? Musyu, ¿me estás amenazando? Elige, prima, proteges a Mujin. ¿O a toda tu familia? Marqués, ¿de verdad vas a poner en contra a tu propia gente? ¿Por una mujer como Song Xiao? Señorita Liu, quiere que también investigue todos los asuntos sucios. ¿Suyos y de su familia, Liu? Musyu, ¿qué corazón tan cruel tienes? Si sabes que soy cruel, no hagas nada. Que vaya contra mi voluntad. Está bien, Musyu. No te arrepientas. Tía, ¿qué hacemos ahora? Si Musyu entrega esas pruebas, mi familia estará acabada. En este momento, aunque no quiera. No me queda más que dejar que Hiner soporte esta humillación. Tía, esas pruebas ya están en sus manos, ¿no? Marqués Mu, ¿con qué va a amenazar a la familia? Idiota. Esas supuestas pruebas. ¿Crees que Musyu solo tiene esa copia? Ya conoce los hechos. Estas pruebas escritas. Puede fabricar cuantas quiera. Antes pensaba que Song Xiao no era lista. Ahora veo que tú eres más tonta que ella. Tiene razón, tía. No pensé con claridad. Estaba tan preocupada que perdí la razón. Solo pensaba en el hermano Jin. Si de verdad tienes esa intención, mejor ve mañana a rogarle a Song Xiao. Ahora mismo, solo Song Xiao puede convencer a Musyu de retirar su orden. Después de todo, ahora ella es la niña de sus ojos. Bien. Mañana mismo iré a buscar a Song Xiao. Es tan tarde y no duermes. ¿A qué vienes? Padre. Quiero vivir una temporada en el templo, mándeme a alguien. ¿Quieres ir a vivir una temporada al templo? ¿Por qué? Pase lo que pase en este asunto. He avergonzado a la familia Song y a usted, padre. Ir al templo, además de servirme para reflexionar. También espero que ayude a recuperar un poco el honor de padre. ¿Qué le pasa hoy? ¡Qué hija tan devota! Pero aprovechando que es de noche, sacarla de aquí es una buena solución. Así evitamos que siga dando vergüenza a plena luz del día. Ve a preparar tus cosas. En un rato mandaré que te lleven al templo. Bien, iré ahora mismo a preparar mis cosas. Señorita, ¿de verdad vamos a ir al templo? Sí. Vivir una temporadita en el templo, ni soñarlo. Solo es un pretexto para escapar de la ciudad. Sin divorcio limpio, me alejo de la capital. Me esconderé en algún lugar. Después de un año o más desaparecida. Lo mío con Musyu quedará anulado por sí solo. Si pudiera, tampoco querría llegar a esto. Después de todo, el mundo allá afuera no es fácil. Pero, comparado con los peligros del mundo, que Musyu descubra que no soy virgen es lo más aterrador. Mejor huyo. Yo me quedo vigilando. Voy a informarle a Marqués. Entendido. Marqués, la joven señora ya está lista. Está a punto de partir hacia el templo. Marqués, la joven señora está planeando huir. Marqués, así no vamos a llegar a ningún lado. La joven señora, para ocultar que ya no tiene la virginidad, humilló al tercer amo en la calle. De aquí en adelante, ¿quién sabe qué otra cosa se le va a ocurrir? Marqués, tenemos que encontrar una solución. Si hay una manera de hacer que regrese por las buenas. Entrégale esto a Zhou Wan.
Dile que se lo lleve a la señora. Sí, marqués. Joven señora. El marqués ha perdido la mitad de un objeto muy importante. Me ha enviado a preguntarle, señora, si usted lo ha visto. ¿Qué cosa? El marqués tiene un pendiente de jade. ¿Lo ha visto usted, señora? Dígame una cosa. ¿Dónde perdió el marqués ese pendiente? En el templo. ¿Cuándo fue él al templo? El día 18 del mes pasado. Es el mismo día en que me arrebataron la pureza en el templo. Entonces, el hombre que me arrebató la pureza fue Musiu. Retírese por ahora. Déjeme pensar con calma. Puede que sí haya visto ese pendiente. Entonces no la molestaré más, señora. Me retiro. Zihuan. Volvamos a la mansión. Ya no voy a ir a ese templo. Musiu, ese sinvergüenza, está disfrutando en la capital. ¿Y yo voy a sufrir en el templo? Ni loca. Y ahora, tengo que pensar cómo devolverle este golpe. Ah, sí. Dile a la cocina que preparen varios platos. Quiero darme un buen banquete. Con el estómago lleno, podré enfrentarme a esos lobos y tigres. Lo del templo. ¿Se lo confesaste tú misma a Song Xiao? No tuve otra opción. No me imaginaba que Sonji también tuviera un colgante de jade parecido. Si no lo confesaba, Song Xiao podría pensar que entre ella y Sonji había algo. Bien merecido lo tienes. Tiene razón, abuela. Pero en ese momento no tenía alternativa. Ese espía me dio un afrodisíaco demasiado potente. La única cura era estar con una mujer. Solo que en ese momento no sabía que Song Xiao era mi esposa. Si lo hubiera sabido, no habría tantos problemas después. ¿Y aunque lo hubieras sabido? ¿Acaso habrías podido revelarle tu identidad? No olvides que para ella, en ese momento, tú ya estabas muerto. Aparecer de la nada y decirle que sigues vivo. Semejante historia. Habría sido peor que haberte aprovechado de ella. Sí. En ese entonces caí por un precipicio y quedé inconsciente. Cuando desperté, en la capital ya decían que había muerto en combate. Para confundir al enemigo, no tuve más remedio que seguirles el juego. Solo pude regresar a la capital tras la victoria en la frontera. Esos años. Tú también sufriste mucho. No fue nada fácil. Lo pasado, pasado está. Lo más importante ahora es Song Xiao. Mañana es mi cumpleaños. Seguramente ella volverá. Así que mañana invita a poca gente. No vaya a ser que Song Xiao arme un escándalo y quedes en ridículo. Eso mismo pensaba yo. Pero, por muy furiosa que esté, no creo que se atreva a golpearme en público. ¿Y si de verdad lo hace? Ay, entonces lloro frente a ella. ¿O salgo corriendo? ¿No ibas a ir al templo? ¿Por qué no fuiste? Porque anoche tuve un sueño, el destino me habló. Me dijo que alguien tan impura como yo. Ir al templo sería una falta de respeto, por eso no fui. Tú, me estás tomando por idiota. Padre, ¿tampoco confía en mí? ¿Qué has hecho tú para merecer mi confianza? Padre, decir eso puede dañar el cariño entre nosotros. Si no fuera indecoroso, le escupiría en la cara. Hoy es el cumpleaños de la señora Mu. Iremos juntos para felicitarla. Tú también volverás. ¿Acaso no debería volver? Acabas de armar ese escándalo con Mujin. Volver ahora no es dar de qué hablar. ¿Y si no voy, no hablarán de mí? Padre, el inocente no teme. Yo camino con la frente en alto. ¡Qué asco! Eres una vergüenza. Ay, cállate de una vez. Zihuan, arréglame. ¿Qué hace el marqués aquí? Pues esperando a mi esposa, naturalmente. Descarado. ¿De qué te disfrazas ahora?
Qué atento es mi esposo. Ya no soy marqués, soy esposo. Me declaras la guerra. Es mi deber como esposo. Los invitados ya están todos aquí. Me los presentaré. MMM. Señor Son, señora Son, el marqués está tan feliz de ver a la joven señora. Que olvidó los modales. Espero que no se ofendan. Jeje, mayordomo Zhou, no exagere. En los ojos del marqués. Solo existe Xiao Xiao. Como padre, eso me llena de alegría. Jaja, señor Son, señora Son, este viejo sirviente os acompañará. Bien, bien, por favor. Saludos, anciana señora. Bien, bien. Esta es la tía abuela. Este es el primo Isuan. Y su esposa Fuli. Xiuer tiene mucha suerte. Qué obediente y encantadora es Xiao Xiao. Pero Xiao Xiao es un poco tímida. Eso no puede ser. Tímida, pero con uñas afiladas. Aquella noche en el templo. Yo derramé más sangre que Son Xiao. Las manos de Son Xiao sobre mi espalda. No eran manos, eran dos garfios de hierro. Intentó arañarme hasta la muerte para vengarse. Vengan, siéntense, siéntense todos. Por favor, por favor. Esposo, déjame servirte el vino. Gracias, esposa. Todo esto es lo que debo hacer. Una mujer sumisa sin voluntad propia que solo vive para su marido. Esposo, esto está delicioso. Si te gusta, come más. Ven aquí. El joven amo y la joven señora sí que son un matrimonio enamorado. Nos hace pasar vergüenza ante la anciana señora. Aunque suene desvergonzado, mi esposo es realmente tierno, atento y comprensivo. El marqués también adora y consiente a la joven señora. Siempre la protege, sin importar la ocasión. Es realmente envidiable. Es mi propia esposa. Protegerla es mi deber. Pura farsa. Nos damos asco. Yo también sé hacerlo. Casarme con el marqués ha sido la mayor bendición de mi vida. Xiuer, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, no. ¿Seguro? Es que te veo la cara. Un poco pálida. Solo tengo un poco de calor. No es nada. ¿Qué pretende la señora con esto? ¿No dijo antes el médico que el señor se lastimó el cuerpo? ¿Que un poco de estímulo le vendría bien? ¿Esto que hago? Es también por la salud de mi esposo. Qué considerada es mi esposa. Estoy muy conmovido. Es mi deber como esposa. Musiu y Xiao Xiao. Esta joven pareja se quiere de verdad. Sí, sí. ¿El marqués le están apretando justo donde más le duele? ¿Y delante de todos? Suéltame. Ah, ¿sí? ¿Recuerdas cuando estábamos en el templo? Le dije exactamente lo mismo al marqués. ¿Y qué hizo usted entonces? ¿Qué hice? No solo no solté, sino que fui más allá. ¿Acaso mi esposa quiere vengarse de mí? ¿Cómo podría llamarse venganza? Eso dañaría el amor entre nosotros. Sigo a mi esposo, como manda la tradición. La forma de actuar de mi marido. Señor Son, señora Son, hoy no los había visto. ¿La segunda señorita Son no ha venido? Xiaoer no se encuentra bien. Temía contagiar a la anciana señora, por eso. No pudo venir a felicitarla. Ya veo. Qué lástima. Hacía tiempo que no veía a la hermana Xiaoer. La extrañaba muchísimo. Pensé que hoy podría verla. Gracias por su preocupación, joven señora. Cuando Xiaoer se recupere, haré que vaya a visitarla. Anciana señora, la segunda señorita Son ha llegado y espera afuera. Respetos, anciana. Fortuna como el mar. Vida como montañas. Levántese,
joven. Xiaoer, ¿no decías que estabas enferma? ¿Qué haces aquí? Mi hermana dijo que hoy es su cumpleaños. Que debía venir sí o sí. De lo contrario, sería una falta de respeto. La segunda señorita Son debe estar confundida. Si no recuerdo mal, fue mi esposa quien dijo que usted no se encontraba bien. Que descansara en la mansión. Incluso me pidió llamar al médico imperial, para que fuera a verla a su casa. Pero por lo que usted dice, parece que la historia es otra. ¿Qué insinúa el marqués? ¿Está diciendo que miento? Cuando una persona está gravemente enferma, puede desvariar. ¿No cree que hablar así es una grosería, marqués? Xiaoer, cállate. Padre, no se enfade. Quizás sea mejor que el marqués. Llame a un médico para que revise a mi hermana. Al verla tan pálida, me preocupo de verdad. Traigan a un médico. Haré que esa Song Jiao muestre señales de embarazo. Ella es un perro que no ladra, pero muerde. Mosu, ve a buscar un médico. Para que examine a la segunda señorita. Sí, voy de inmediato. Song Jiao es una joven soltera. Si descubren que está embarazada, La segunda joven señora y la hermanita Xiaoer. ¡Qué entrañable amistad! Conmueve verlas, pero... Alguien tan inocente y dulce como Xiaoer. Y tan querida por todos. Si alguien se atreviera a maltratarla, sería una crueldad imperdonable. La joven señora y tiene razón. ¿Qué insinúa la joven señora ahí? Está lanzando indirectas. ¿Provocar? Tome un poco de sopa. Es la especialidad de mi cocinera. Adelante, por favor. anciana señora, marqués, ha llegado el doctor Zhang. Anciana señora. Marqués, Entonces, doctor Zhang, le ruego que examine el pulso de la segunda señorita. como ordene. Esto, Doctor Zhang, dígame, ¿goza de buena salud mi segunda hermana? esto. El príncipe y el señor llegaron. Saludamos al príncipe. Pueden levantarse. Sin formalidades, es un banquete. Conjuega disfrutar de una copa. Espero que la anciana señora no considere mi presencia una impertinencia. De ninguna manera. Por favor, pase. Padre, mira, es mamá. Mamá, ¿dónde has estado todos estos días? Te he extrañado tanto. Joven Lord del Condado, ¿no estará confundido? Mamá, ¿podrías no volver a dejarme? No quiero que digan que tengo madre, pero nadie me cría. Está bien, mamá nunca volverá a separarse de Huer. Mamá, Señora, ¿podría llevar a Juer a dar un paseo? Así no interrumpirá el banquete de la anciana señora. Está bien. Vamos. ¿Podemos hablar un momento? Abuela, con su permiso. Ve tranquilo. Por aquí. Cuando la madre de Yuanjue falleció, él apenas era un bebé, no guarda recuerdos. Solo la ha visto en retratos. Tu esposa no se parece en nada a la madre de Yuanjue. Entonces, ¿por qué la toma por su madre? Quizás es el destino. Yuanjue jamás ha sentido el amor de una madre. Hoy, al escucharlo, se me partió el alma. Si es posible, quisiera pedirte que tu esposa lo acepte como hijo por un tiempo. Más adelante. Yo mismo se lo explicaré con calma. ¿Lo permitirías? Por supuesto. Gracias. papá, papá. Mira, un pececito. ¿Qué hábil eres, Yuanjue? ¿De dónde sacaste ese pez? Lo pescamos con mamá en el estanque. Son solo unas criaturas que cría el marqués. Si el joven príncipe disfruta, déjalo pescar. Exacto, son solo bagatelas. Pero si son criaturas que el marqués cuidó con tanto esmero. Mamá, ¿vamos otra vez al estanque a pescar más? Ya no pesquemos más. Vamos a divertirnos con otra cosa. ¿A jugar a otra cosa? Son Xiao no estaba cuidando a Yuanjue. Lo estaba usando para destruir mis cosas.
Hacía mucho tiempo que no veía a Yuanjue tan feliz. El príncipe está feliz, eso es lo que importa, muy feliz. ¿Por qué oigo rechinar de dientes? Musiu, ¿estás rechinando los dientes? No, para nada. El príncipe debe haber oído mal. ¿De verdad no estás rechinando los dientes? Mejor así. Por cierto, ¿qué pasó exactamente hoy en el banquete? ¿Qué ocurrió? He visto que hasta el doctor Fan vino. Lo que pasó fue esto. Mamá, eres increíble. El patito que dibujaste es tan lindo. El dibujo de Yuer también es muy bonito. Señorita, señorita. Increíble, increíble. ¿Qué cosa es tan increíble? Acabo de oír a las criadas decir que el príncipe hizo de casamentero. Prometió a Song Jiao con el joven Amoy. Como concubina secundaria. ¿En serio? Porque el joven Yi y ese Fuli... diciendo lo maravillosa que era. El príncipe se conmovió muchísimo. Y dijo que si no se convertían en familia, sería una verdadera lástima. Ya que Fuli quiere tanto a Song Jiao como a una hermana. Pues que de verdad se convierta en su hermana. El príncipe resultó ser bastante buena persona. Señorita, ¿vamos a echar un vistazo al frente? Vamos. Señor, ¿por qué has venido? Oí que los invitados se marchaban y salí a despedirlos. Hermana, ¿por qué tienes tan mal aspecto? ¿Acaso el malestar te está afectando más? Joven señora y siempre has sido muy cercana a mi hermana. ¿Sabes qué le está pasando? ¿Tú no sabes mejor que nadie qué le pasa? Joven señora y no le falte el respeto a mi madre. Madre, no tenga miedo. Mientras su hijo esté aquí, nadie podrá humillarla. Joven señora, mi esposa habla sin malicia. Si la ha ofendido, yo le pido disculpas en su nombre. Joven Amoy, no es para tanto. Padre, madre, he oído que mi hermana pronto se convertirá en concubina de la familia y... ¡Felicidades! ¿Y qué hay que felicitar? ¿Qué quiere decir, padre? ¿Acaso tiene alguna objeción al arreglo hecho por el príncipe Gio? Eres una hija ejemplar. Una gran hija ejemplar. Mira qué buena hija has criado. Xiao Xiao, con el temperamento de Jiaoer, ¿cómo va a ser concubina en casa ajena? ¿Podrías hablar con el príncipe Gio? Madre, ¿qué te pasa? Marqués, de pronto me he mareado muchísimo. Seguro que está agotada. La acompaño a descansar. Zijuan, acompaña a la señora Son. Sí. Son Xiao, esa desgraciada lo hizo a propósito. No quiere ayudar. Por favor. ¿Qué cumpleaños ni cumpleaños? Esto fue una condena. Uno tras otro, mostrando sus artimañas en la mesa. Tiene razón, anciana señora. Sobre todo esa joven señora y una mujer que no entiende nada. Pero ahora todo está mejor. Cuando Song Jiao entre a esa casa, podrán demostrar su profundo cariño de hermanas. El príncipe Hugh se dio cuenta de que Son Xiao fue humillada y está vengándola. Con solo llamarla madre. Le consiguió un gran protector a Son Xiao. Y no cualquier protector. Tiene razón, anciana señora. Jiaoer. Madre, no quiero ser concubina de la familia y... No quiero. Si termino como concubina, jamás podré levantar la cabeza frente a Son Xiao. Ahora sabes lo que es la vergüenza. De esto solo tienes la culpa tú. ¿No te lo advertí 1000 veces? Te dije que no fueras a la residencia del duque. ¿Por qué fuiste? Sí, la culpa es mía. Pero si me obligan a ser concubina, prefiero estrellarme la cabeza aquí mismo. ¿Y ahora de qué te sirve armar escándalo? Suéltenla. ¿No decía que chocaría contra la pared? Pues déjenla. Señor. Eres una vergüenza. No te bastó humillarnos en esta casa. También tuviste que ir a exhibirte afuera. Y encima decías que Son Xiao no tenía cerebro. Por muy tonta que sea, ahora es la señora de la mansión del marqués. ¿Y tú? Eres tan lista, ¿no? Entonces, ¿por qué terminaste como concubina?
¿Ahora padre me desprecia? Ya eres una concubina. ¿Y todavía preguntas si te desprecio? Señor, Hiaoer se equivocó en esto. Pero aún así, no tienes por qué hablarle de esa manera. ¿Y cómo se supone que debo hablarle? Diciéndole que se convirtió en concubina. ¿Y qué llenó de gloria a la familia Son? Señor, es mi culpa. Soy yo quien no supo educar a nuestra hija. Culpa a quien quieras, castiga a quien quieras. Solo te pido, señor, que pienses en algo para salvar a nuestra hija. Señor, es la niña que criamos con tanto mimo. Nuestra hija consentida. No puede ir a casa ajena como concubina. Señor. Basta. Si aceptas una condición, intercederé una vez más por ella. ¿Qué condición? Dime. Firmamos el divorcio y no entrarás a Losi como concubina. Padre, ¿qué estás diciendo? Que Song Jiao sea concubina. O que tú y yo nos divorciemos. Elige una. ¿Cómo llegamos a esto? Hiaoer, tu padre lo dice enojado, ¿verdad? ¿Y si no lo dice enojado? Madre, ¿qué vas a elegir? Dime. ¿Qué decisión debo tomar para que sea lo mejor? ¿No decías que yo era tu hija más querida? Entonces deberías estar dispuesta a hacer cualquier cosa por mí, ¿no? Entonces, ¿me estás pidiendo que me divorcie de tu padre? Madre, ¿prefieres verme convertida en una concubina? Señorita, despertó. Llegó el príncipe Hugh. El príncipe habla con el marqués. Vamos a ver. Hermano Mu, qué hombre tan interesante eres. Madre, por fin te has levantado. No sabía que habías venido. Si lo hubiera sabido. Habría salido a recibirte mucho antes. Madre, te he traído un regalo. ¿Un regalo? Sí. Toma, madre. Gracias, Yue. Esto lo preparó Yuer. Yo tampoco sé qué es, pero... Como es un detalle de todo corazón de Yuer. Espero que la joven señora no lo desprecie. Príncipe Hugh, ¿ni siquiera usted sabe qué contiene? Yuer dijo que esto era para la joven señora Mu. Y no me permitió verlo. Vale, abre rápido. A ver qué está. Yue es muy considerado. Muchas gracias. Yue es muy atenta, gracias. Mamá, ¿te gusta o no? Esto. ¿No te gusta, mamá? Este es el libro que a papá más le gusta leer. Si a papá le gusta, espero que a ti también. ¿De verdad no te gusta? Sí, sí me gusta. Me encanta. ¿De verdad? Claro, sobre todo al marqués. Al marqués le encanta este tipo de libros. ¿Verdad? Ah, sí, sí, le encantan. Es que los grandes hombres piensan igual. Ya no soy el único en ridículo. Me alegra que te guste, mamá. Luego te traigo más. En la mansión hay muchísimos de estos. A papá le fascinan. ¿Verdad, papá? Este niño dice puras tonterías. Hermano Mu, señora Mu, no lo tomen en serio. Esposa, ¿podemos hablar? Claro. Hablemos. Sobre lo que pasó en el templo. Quiero disculparme sinceramente. Por favor, perdóname. Sobre el templo, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo que más me condena? Mi actitud arrogante. Mi conducta indecente, mi bajeza, en fin, todo fuera de lugar. Vaya, el marqués se conoce muy bien a sí mismo. Pero nada de eso es lo que menos soporto. Es otra cosa. ¿Otra cosa? Dímelo, por favor. Que en la cama eres un desastre, marqués. No rindes nada. Eso es lo que menos aguanto de ti. Para un hombre, puedes llamarlo canalla o sinvergüenza. Y no le va a doler en lo más mínimo. Pero si le dices que en la cama no rinde, que no sirve, eso sí le va a doler muchísimo. Entonces, ¿me permitiría la señora darme una oportunidad de redimirme? Claro que sí. Pues acuéstese.
Acuéstese. Aquí. Sí, acuéstese. Deje que yo tome las riendas. ¿Qué pasa? ¿No quiere, Marqués? Quiero, claro que quiero. Entonces, vamos. ¿Mi señora? Mire, hoy es un día auspicioso para que yo sea violado. ¿No debería arreglarme con mucho esmero? ¿Mi señora? Esto no me parece muy apropiado. Antes, en el templo, ya se lo dije al marqués. Hacer esto no está bien. Pero al marqués no le importó en absoluto. E hizo todo a su manera. Pues ahora... Yo también quiero seguir el ejemplo de mi esposo y aprender del marqués. En todo, poner primero mi propia voluntad. Mi señora, qué preparada viene. Por supuesto. Usted merece mi dedicación. Ahora... Empecemos. Tranquilo, marqués. Seré muy suave. No le haré daño, se lo prometo. Madre. Mamá, ¿qué estáis haciendo? Yue, ¿cómo es que has venido? Soñé que alguien me ahogaba. Me dolió y desperté. No pasa nada, no pasa nada. Ven, mamá te lleva a tu habitación. Señora, no se preocupe. Me quedaré aquí esperándola. Para que vuelva y siga azotándome. Marqués, ¿está bien? ¿La señora le pegó de verdad? No solo me ha puesto la mano encima. Me temo que hasta ha querido matarme. El marqués lo previó y me dijo que apretara al joven para despertarlo. Y traerlo aquí. Si no... Si no, ahora mismo. Ya estaría con la piel abierta y la carne destrozada. Marqués. ¿Y ahora qué? No podemos despertarlo cada vez para que nos salve. Despertar al joven señor del condado, yo sí me atrevo a hacerlo. Pero el joven no puede vivir aquí para siempre. Si de verdad no hay otra salida. Yo mismo me castraré para pagar mi culpa. Marqués, ni se le ocurra. Entonces, tú sufres la humillación en mi lugar. Ve tú y cástrate. Marqués, ¿de verdad uno de los dos tiene que cortársela? ¿Cómo va la situación con la familia Son? Le informo, Marqués. Según el informe de los guardias, Sonyan está furiosísimo. Le ha dado dos opciones a la señora Liu. La primera, que Song Hao vaya obedientemente. Que entre a la familia y como concubina. O que la señora Liu pida el divorcio. ¿Y qué ha elegido la señora Liu? Naturalmente, ha mandado a Song Hao a ser concubina. No me sorprende en absoluto. Claro, si Song Hao va a ser concubina. El arreglo lo hizo el príncipe Hugh. Si ella se niega, sería ofender al príncipe Hugh. Y aunque el arreglo no lo hubiera hecho él, los Liu jamás se rebajarían a pedir el divorcio. Tiene razón, Marqués. Liu aún tiene un hijo. Si ella pidiera el divorcio, no podría protegerlo. Comparado con Song Hao, su hija. El hijo es mucho más importante. Espero que cuando la señora se entere, se le alegre el ánimo. Exacto. Si ella se anima, quizá esté dispuesta a reconciliarse con el marqués. Y yo, como subordinado, ya no tendré que temer ser castigado por culpa ajena. Señora. Este subordinado del marqués se retira por su cuenta. Señora. Dicen que marido y mujer son como pájaros del mismo bosque. Cuando llega la desgracia, cada uno vuela por su lado. También saliera volando apenas hay problemas. El marqués huyó bastante rápido, ¿no? Señor. Estaba reflexionando hace un momento. Creo que, por todos los pecados que he cometido, si solo me pegas un par de veces, sería demasiado poco castigo para mí. Ah, ¿y qué sugerencia tiene el marqués? Considero que debería dejar todas las propiedades de la mansión del marqués a la señora. Solo así podría
Compensar el daño que te he causado. ¿Quiere decir, marqués, que se quite la vida, me deje viuda y yo herede la fortuna? Solo quiero que heredes la fortuna. No que te quedes viuda. Ah, ¿es así? Pero verás, aunque no puedo quitarme la vida por mi cuenta, puedo prometerte el divorcio. ¿El divorcio? ¿Lo dices en serio? Claro que es en serio. Aunque, primero iré moviendo la fortuna de la mansión del marqués, poco a poco, a la bóveda de mi señora y firmamos el divorcio, ¿vale? No puedo dejar que pierdas tu pureza y encima sin un centavo. Esto será mi compensación para ti. Si no me crees, puedo escribir ya mismo el acta de divorcio. Y todos los títulos de propiedad que están a mi nombre. Pasarlos a tu nombre. ¿Qué haces? Dejarte ver mi verdadera cara. Ya la viste. Ahora voy a redactar el divorcio. De acuerdo. Por favor, revísalo. Está bien. Guárdalo. Con la fortuna en tus manos, podrás irte cuando quieras. El marqués debería descansar. Yo me retiro. ¿Bien? Que descanses, mi señora. ¿Dónde lo escondo? Vigila bien a la joven señora. Averigua dónde esconde el acta de divorcio. ¿Y luego? Espérate a que me la robes. ¿Por qué me miras así? No. No es nada. Eso que llaman farsante educado, cara de ángel, alma de demonio. Describe al marqués, ¿no? ¿Acaso me estás maldiciendo en tu mente? No, no, para nada. Claro que no. Este subalterno solo admira la brillante inteligencia del marqués. Ten cuidado, que no te vea cuando lo robes. Yo jamás pensé en divorciarme de ella de verdad. ¿Y eso por qué? Porque la señora es muy fuerte y duele cuando golpea. Me excedí al hablar, le ruego que me perdone, marqués. Date prisa. Esta mañana, la familia Son envió a alguien con un recado. Tu padre está enfermo y espera que vuelvas a verlo. Ayer mi padre estaba más vivo que nunca. ¿Cómo es que de pronto enfermó? Qué oportuno, ¿no? La piedad filial es lo primero. Vuelve y échale un vistazo. Sí. Entonces iré a preparar mis cosas. Anda, ve y haz lo que tengas que hacer. Esta nieta política se retira. Espero que la familia Son no vuelva a cometer errores, ni arme otro escándalo. Mamá, ¿esta es tu casa familiar? Sí, esta es mi casa familiar. Entonces, ¿al papá de mamá debo llamarlo abuelo? No hace falta. Llámalo simplemente Lord Son. Ay, la joven señora ha vuelto. ¿Y el príncipe? He venido con mamá a visitar a la familia. Sí, sí. Príncipe, pase, pase por favor. He oído que mi padre no se siente bien. ¿Cómo está? ¿Ya está mejor? Gracias a ti, ya está mucho mejor. El príncipe también vino contigo. Oyó que volvería a casa de mi familia, le dio curiosidad. Así que vino conmigo a echar un vistazo. Lord Son. Ay, no, no, no merezco tal honor. Príncipe, siéntese. Haré que las criadas le traigan unos bocadillos. Entonces le agradezco la molestia, Lord Son. Ya que estás aquí, hoy quiero hablar contigo de un asunto. Una hija casada es como agua derramada. ¿Qué asunto es tan importante como para que quieras consultármelo, padre? Son Xiao, deja de hacerte la importante. Cállate. Xiao, Xiao, no hables como si fueras una extraña. La sangre no se divide en dos apellidos Son. No importa cuándo. Siempre serás hija de la familia Son. Somos una sola familia. Ay.
Pues no sabía yo desde cuándo. Somos una familia. Son Xiao, deja tu sarcasmo. Te llamamos para hablar de un asunto, no para pelear. Está bien. Entonces habla. Díselo tú. Xiao, tu hermana, pase lo que pase, no puede ir a la familia y como concubina. Si ella termina siendo concubina, tú, como su hermana mayor, también quedarías en ridículo, ¿no crees? No, para nada. Mientras mi hermana Xiao sea feliz, me basta. El honor no es más importante que la felicidad de mi hermana. Sabía que Xiao, en el fondo, todavía quieres a Xiao. Xiao, mira, ¿podrías hablar con el príncipe Hugh para que retire su orden? ¿Yo? Frente al príncipe Hugh, no tengo mucha influencia. Xiao, no te menosprecies. Tú tienes influencia. Con que tú quieras hablar con el 9º príncipe, seguro que él accede. Y si el 9º príncipe acepta, tu padre y yo arreglamos de inmediato la boda de Xiao. ¿Qué te parece? Está bien. Hablaré con el 9º príncipe. Pero si él no acepta, yo no podré hacer nada más. Son Xiao. No te pedí que solo le comentaras al 9º príncipe. Te pedí que aseguraras este asunto. No sabía que nuestra familia Son tuviera tanta influencia como para atreverse a dar órdenes al mismísimo 9º príncipe. Hermana, sé que entre nosotras hubo roces y diferencias en el pasado, pero al fin y al cabo, compartimos la misma sangre. Hasta los huesos rotos siguen unidos por los tendones. ¿No crees que estás siendo demasiado cruel? Sabes que diferimos. ¿Y aún así me pides favores? Ay, si no lo hubieras mencionado, ya ni me acordaba. Pero ya que lo has sacado a relucir, me doy cuenta de que soy una persona con tanta influencia ante el 9º príncipe. La verdad, debería pedirle que revoque su decisión. Y luego, casarte con alguien aún peor que la familia y como concubina. Son Xiao, ¿te atreves? Si me atrevo, atrévete a comprobarlo. Te voy a destrozar la boca. Señor, han llegado el 9º príncipe y el marqués Mu. Hermana, sé que nunca me has querido desde pequeñas. Ahora puedes golpearme e insultarme, lo acepto todo. Pero no puedes ponerme la mano encima delante de papá y mamá. Si se enteran de que me tratas así a mí, tu propia hermana, les dolerá el corazón, les partirá el alma. ¿Golpearte? ¿Cuándo te he puesto un dedo encima? ¿No será que de tanto pensar en tu boda con la familia se te ha subido la alegría a la cabeza? Jue, ¿acaso yo le he pegado? No. Mamá ha estado hablando con ella con calma, jamás le ha tocado. Jue, eres una niña tan honesta. Esa bofetada se oyó hasta desde afuera de la puerta. Sun Xiao, esto ya no es. Mentir descaradamente es retorcer la realidad a su antojo. Y encima Yuan Jue, aliado con ella. Los dos cómplices juntos. Parece que a mi buen hijo lo han corrompido. Son Xiao, todavía tengo la marca de la bofetada aquí. ¿Y te atreves a mentir en mi cara? Entonces, según tú, ¿el príncipe está mintiendo? Exacto. ¿Estás diciendo que yo miento? Acabo de descubrir que mi propio hijo parece que le falta un tornillo. El príncipe debe estar pasándolo fatal por dentro. Son Xiao, tú, qué descarada eres. ¿Cómo te atreves a usar al príncipe? Mentira. Mi madre jamás me usaría. Y aunque lo hiciera, yo estaría encantado. Padre, ayer tú dijiste que ella tenía ojos de pescado muerto. Es verdad, de verdad tiene ojos de pescado muerto. Ay, y cuando los abre grandes se notan más. Son idénticos a los ojos de un pescado. Xiaoer. Juer. Venid aquí. Padre, si no hay nada más, me llevaré a su Alteza de vuelta. Vámonos, rápido, vámonos. Si nos quedamos más, perderé hasta la vida. Hija, me despido. Joven señora, espere un momento. Señora y señora del marqués, hasta para golpear a un perro hay que mirar a su dueño. La hermana Xiaoer está a punto de ser parte de la familia y tratarla así no solo ignora el cariño entre hermanas, sino que también pisotea el afecto entre parientes. La señora y acaba de decirlo, a punto de ser. Todavía no lo es. Además, ni siquiera hay una fecha fijada. Así que esta Son Xiao sigue siendo de la familia Son. Y siendo hija de la residencia Son. No te corresponde a ti venir aquí a dar órdenes.
¿Quién dice que no hay fecha? He venido hoy. Precisamente por este asunto. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué día tan maravilloso han elegido? Señora Yi, no hay prisa. Vayamos con calma. ¿Sin prisa? Señora Son, este matrimonio lo arregló el príncipe Hugh. En la familia y estamos encantados. Solo deseamos que la hermana Hyaoer entre pronto en la mansión. Lo hemos hablado y tenemos pensado que sea mañana. Mañana mismo recibiremos a la hermana Hyaoer en la mansión. No, yo no quiero. Príncipe Hugh, Son Hyo. Está igual que la familia y demasiado feliz con este compromiso. Se ha desmayado de la emoción. ¿Qué haces ahí parado? Llévatela de inmediato. Prepara todo para la boda de mañana. Señor. Date prisa. Sí. Lord Son, siga con lo suyo, yo me retiro. Yuer, vuelve a casa con tu padre. Lord Son. Mañana, los enviarán el palanquín por la señorita Son. Por favor, que la segunda señorita esté preparada. Este matrimonio lo ha impulsado el noveno príncipe. La familia y no desea. No enfaden al noveno príncipe. Que los Son se preparen. No vaya a ser que luego haya problemas difíciles de arreglar. No son quienes para darnos lecciones. Felicidades, padre, otra vez a punto de ser suegro. Que Son Hyo sea concubina es una vergüenza pública. Tú también eres hija de la familia Son. ¿Qué ganas con esto? Me alegra. La señora fue una vez a su casa natal. Juró a su padre y fijó la boda de la señorita. Hay que decirlo. La señora es la estrella de la fortuna de la familia Son. ¿Me estás provocando? No es provocación. Lo que hago es halagar a la señora. No lo noto. Si no lo notas, es que aún no me esfuerzo lo suficiente. En el futuro me esforzaré más. Hay algo que debo dejarte claro. Para que lo tengas presente. Habla. Hace unos días, Mujin le envió una carta a Liu Yuer para anular el compromiso con ella. Pero Liu Yuer está embarazada de Mujin y está muy alterada. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Con la señora no tiene nada que ver. Me temo que Liu Yuer no lo vea así. ¿Qué quieres decir? Según informan los guardias, Liu Yuer huyó de la familia Liu y ahora está en paradero desconocido. Ya he enviado gente a buscarla y aún no la encuentran. Esa Liu Yuer es de temperamento impulsivo. Si por casualidad te la encuentras, recuerda esquivarla. No tengas un enfrentamiento directo con ella. Entendido. Aún debo ir al campamento militar, así que me retiro. No podré acompañarla de regreso. Como guste, Marqués. Esposa. Tengo una petición un tanto atrevida, y espero que tú, esposa mía, puedas concedérmela. Oh. Dime. ¿Podrías darme algunas monedas de plata para tener algo en el bolsillo? No. Esposa. Marqués. Mira. ¿Qué te parecen mis uñas? Si arañan la piel, debe doler muchísimo. No solo duelen al arañar la piel. También pueden desfigurar un rostro. ¿Quiere comprobarlo, Marqués? Señorita, cuidado. Liu Yuer, ¿qué pretendes? Joven señora, ¿qué está pasando aquí? Nadie se mueva. Al que se atreva a moverse, lo mato. Prima, ¿qué estás haciendo? Son Xiao, no te hagas la tonta conmigo. Ese desgraciado de Mujin quiere romper nuestro compromiso. No me digas que no lo sabes. ¿Un asunto tan grave? ¿Cómo iba yo a saberlo? Sigues fingiendo. Mujin lo dejó claro en su carta. Fuiste tú quien lo amenazó. Le dijiste que, si no rompía el compromiso conmigo, harías que Musiu lo expulsara de la familia. Tal vez no me creas, pero jamás le he pedido a Mujin que rompiera su compromiso contigo. Para ser exactos, nunca he cruzado palabra con él. No te creo. Seguro fuiste tú quien lo obligó. Si no, con el amor que el hermano Jin me tiene, jamás me trataría así. Fuiste tú. Tú, por vengarte de mí, lo amenazaste. Por favor, no le haga daño a mi señorita. Mi señorita jamás le ha dicho esas cosas al tercer joven amo. Cállate.
¿Quién te ha dado derecho a hablar, criada? Señorita Liu, esto debe ser un malentendido. Baje la espada. Hablemos con calma. Le aseguro que la mansión del marqués le dará una explicación. Mentira. Eres solo un mayordomo. ¿Qué me puedes garantizar? Apártate. Señora, algo terrible está pasando. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto alboroto? Liu Yue ha tomado como rehén a Song Xiao. Ahora mismo están en la puerta de la mansión. Tiene una espada contra el cuello de Song Xiao. Quiere matarla. ¿Es cierto lo que dices? Le juro que es la pura verdad, señora. En este momento están en la entrada. Ni el mayordomo Zhou puede detenerlas. Liu Yue quiere matar a Song Xiao. Pues qué maravilla. Es lo mejor que podría pasar. Señora, ¿qué quiere decir con eso? Esa desgraciada de Song Xiao, desde que entró a esta casa, no he tenido un solo día de paz. Y por si fuera poco, me separó de mi Giner. Por su culpa, mi hijo no puede volver a casa y sufre afuera. Si ella desapareciera, todos nuestros problemas se acabarían. Lo que dice la señora es cierto. Pero si Liu Yue mata a Song Xiao, ella tampoco saldrá bien librada. Esa inútil. ¿Cuántas veces le he dicho? Que use la cabeza y encuentre la forma de sacar a Song Xiao de aquí. ¿Y cuánto tiempo ha pasado ya? Apenas ahora se atreve a jugarse el todo por el todo. Pero así está mejor. De esta manera, no tendrá derecho a entrar en la mansión del marqués. Pero en su vientre. Cállate. Giner siempre fue un hombre de principios. Antes del matrimonio, jamás habría tocado a Liu Yue. Ese hijo que lleva en el vientre. Quién sabe de qué don nadie será. Tiene razón, señora. He sido una torpe. Que el cielo se apiade y se lleve de una vez a estas dos mujeres. Que se las lleve ya. Que se las lleve, que se las lleve, que se las lleve. Prima, sostén bien esa espada. Como se te tuerza el golpe y me dejes escapar. Vas a salir perdiendo. Song Xiao, te lo advierto. No te estoy amenazando en broma. Lo digo en serio. Si me haces la vida imposible, te juro que tú tampoco vas a tener paz. Lo sé, lo sé. Por eso te lo digo si tuerces el golpe. No me vas a alcanzar. Song Xiao, tú. ¿Se te ha ido la cabeza? Estás completamente loca. Sí, estoy loca. Si no, ¿cómo se me habría ocurrido? ¿Casarme con una tabla funeraria? Mujin, sé que estás ahí. Sal de una vez. Despacio, despacio, despacio. Song Xiao, eres una desgraciada. Aparte del brazo, donde más estás herida. Tranquila, estoy aquí. No pasa nada. Song Xiao, no te confíes. Aunque esta vez te hayas escapado, la próxima no pienso. Sí. Marqués, voy a llamar al médico. Señorita, ¿le duele mucho? Está bien, no me duele tanto. Lo que pasa es que el marqués no me sostiene muy cómodamente. ¿No la sostengo cómodamente? Marqués, ¿qué tal si me deja bajar y camino por mi cuenta? Aunque sea incómodo, aguante por ahora. Señora, ¿qué pasó? ¿Murieron los dos o...? Ni muertos ni heridos. Ninguno de los dos murió, ni quedó lisiado. Solo Song Xiao tiene una herida leve en el brazo. Liu Yue no logró su objetivo. Ahora mismo, ya fue capturada por el mayordomo Zhou y los criados. ¡Qué inútil! Efectivamente, es una completa inútil. Señora, vayamos a ver qué ocurre. La anciana ya se dirigió al patio del marqués. Si no vamos, quedaría mal. ¡Qué fastidio! Los que debían morir, ninguno muere. Vamos al patio de Museo. Tenga cuidado, ya me rozó la herida. Sí, tendré mucho cuidado. ¡Ay! Le dije que tuviera cuidado. ¿Por qué sigue siendo tan descuidado? Ya me tocó la herida otra vez. Marqués, si no toco la herida, ¿cómo voy a curarla? Con su habilidad médica, debería poder hacerlo bien. Museo, ¿puedes callarte la boca de una vez? Marqués, ¿puedes salir a esperar afuera? La verdad es que admiro mucho la habilidad del Dr. Zhan. Quiero quedarme para aprender del Dr. Zhan. Continúe. Sí.
Me acabo de echar una siesta un momento. ¿Y ya pasó semejante cosa? Xiao Xiao. Mi pobre cuñada, sal tú a detenerla. No dejes que entre a armar un escándalo. Para que no estorbe al Dr. Zhang mientras atiende a Xiao Xiao. Marqués, me enteré de que Xiao Xiao resultó herida. ¿Cómo está? Déjame ver qué tan grave es. No es grave. Debe reposar, vete. Dime, ¿cómo pudo pasar algo así? Marqués, y a esa mujer venenosa de Liu Yue, ¿cómo piensas castigarla? Ve a entregar los regalos. Para que dentro de 3 días, Mujin, tome a Liu Yue por esposa. ¿Qué? Musiu, ¿se te fue la cabeza? Una mujer tan retorcida como Liu Yue, ¿cómo va a cruzar las puertas de nuestra mansión? Entonces, según tú, prima, ¿qué debería hacer? Pues mandarla ya mismo ante las autoridades. Alguien como ella. Atacó a la esposa del marqués. Merece que le corten la cabeza y ni así paga. Ah, sí. Claro que sí, Musiu. Son Xiao es tu legítima esposa. Y ahora Liu Yue la ha humillado de esta manera. Yo, como su prima política, ya no lo aguanto más. Tú eres su esposo. ¿Cómo puedes perdonar tan fácil a Liu Yue? Si haces eso, ¿cuánta pena no sentirá Son Xiao? Yo no siento ninguna pena. ¿Estás herida? ¿Por qué saliste? El Dr. Zhang ya me revisó, son solo heridas superficiales, no pasa nada. Prima, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el marqués. La prima Yue solo fue un arrebato momentáneo. En el fondo no es mala. Además, lleva en su vientre un hijo de la familia Mu. Nosotros debemos asumir esa responsabilidad. Que el tercer joven amo tome a Liu Yue por esposa y la traiga a la mansión. Esto casi te quita la vida, ¿y aún dices que no es mala? Mi prima solo es impulsiva. Yo, como su prima hermana y como tía del niño, que aún no ha nacido, ¿cómo podría guardarle rencor? Aún así no puede ser, no dejes que Giner. Llaman de traer de vuelta a Mujin. Ya debería llegar a casa. Cuñada, regrese. Y discútalo con Mujin. Giner está por regresar. MMM. Vamos. Jamás había visto a la familia Wang cometer semejante estupidez. Liu Yue lleva en el vientre sangre de la familia Mu. ¿Y así nomás la van a deshacerse de ella? ¿Qué dirá la gente? En la familia Mu hasta los criminales. Nadie debe castigar a sus hijos ni a su esposa. ¿Cómo se atreve a hablar? ¿Y exigir la cabeza de Liu Yue? Tiene razón, abuela. Sin embargo, alguien con el temperamento de Liu Yue, al casarse aquí, a fin de cuentas no encaja. Quédese tranquila, abuela. Yo tengo mi propio plan. Bien. Cuida bien de Xiao Xiao. Yo me retiro primero. Sí, abuela. ¿Todavía sientes alguna molestia? El Dr. Zhang dijo que solo son heridas leves. Tranquila, esposa. Esta vez te juro que haré justicia por ti. Entonces, ¿qué piensas hacer? Esa Liu Yue. Fue Mujin quien la trajo y la familia Wang quien la aceptó. Ahora ya no la quieren y buscan deshacerse de ella. Quieren usar mis manos para eliminarla. Están soñando despiertos. Entonces, lo que le dijiste a la familia Wang, de preparar la dote para casarte con Liu Yue, fue solo para provocarla, ¿verdad? Fue para provocarla. Pero también por el bien de la mansión del marqués. Después de todo, aunque hoy Liu Yue te lastimó, lleva en su vientre la sangre de Mujin. Si la eliminamos directamente, seremos criticados. Pero que una mujer tan irracional como Liu Yue entre a la mansión es absolutamente imposible. Pero ya lo dijiste delante de todos. Que dejarías que Liu Yue entrara a la mansión. ¿Y ahora, cómo piensas cerrarle la puerta? Nuestra mansión es leal y honorable. Si vamos a recibir a Liu Yue, pero si la familia Liu considera que Liu Yue tiene mala conducta y no está a la altura de la mansión del marqués, y no la dejan entrar, nosotros tampoco insistiremos. ¿Y si la familia Liu se niega? En esta burocracia, yo soy el superior del padre y de los hermanos de Liu Yue. Si no saben ver lo que les conviene, y se atreven a dejar que Liu Yue cruce esa puerta, entonces no me importará usar mi poder para aplastarlos. Marqués, realmente lo tiene todo calculado. No todo lo tengo calculado. Por ejemplo, a usted, mi señora.
¿Yo? ¿Cómo? Jamás calculé que por usted, mi señora, me iba a enamorar a primera vista. Mi señora, no se ría tan fuerte, no se vaya a abrir la herida. ¿Qué está diciendo? Sí, madre, piensa exactamente igual que usted. Si me caso con esa estúpida de Liuyer, entonces madre e hijo seremos la burla de toda la capital. Pero si Musiu está tan firme, ¿qué vamos a hacer? No quiero casarme. ¿Acaso va a poder obligarme a la fuerza? El marqués le llama al estudio. Perfecto, justamente yo también quiero verlo. Espera. ¿Hay algo más? Ese hijo que Liuyer lleva en el vientre, ¿es tuyo? Es mío, pero aunque sea mío, no pienso casarme con ella. Y al niño que lleva dentro, menos lo quiero todavía. Semejante estúpida, el hijo que nazca de ella. ¿Qué tan listo podrá ser? Pero... Madre, quédese tranquila. Con la posición de esta mansión del marqués. En la capital sobran candidatas. Y darme hijos varones. Es que Liuyer es demasiado estúpida. No es que mi Jin sea demasiado cruel, ¿no crees? Así es. No se puede culpar al tercer joven amo por esto. Tío. Dale las píldoras. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás dando de comer? No temas, no te matará. Solo te impedirá ser hombre. Igual que un eunuco. Musiu. Soy tu sobrino carnal. ¿Y es así como me tratas? Deberías agradecer que seas mi sobrino carnal. Si no, no sería una castración tan suave. ¿Tú? Ahora mismo. Te doy dos opciones. La primera, vivir como un eunuco para siempre. La segunda, resuelto lo de los Liu, ve ya a la frontera. Y en la frontera, demuestras que vales para algo. Entonces enviaré a alguien para traerte de vuelta. No pienso elegir. Entonces, por lo visto, no piensas aceptar el antídoto. Siendo así, enciérrenlo. Cuando decida elegir, entonces, hablaremos. Musiu, no puedes hacerme esto. Suéltame. Marqués, el tercer joven amo está preso y el patio vigilado. MN. Marqués, su subordinado tiene una pregunta. No sé si debería atreverme a hacerla. Entonces no la hagas. Su subordinado se atreverá. ¿Enviarlo lejos era para templarlo? ¿O simplemente no lo soporta? ¿Tú qué crees? Su subordinado supone que simplemente no lo soporta. Porque la señora alguna vez amó al tercer joven amo. Solo que usted no tiene el corazón para culparla. Así que descarga toda su furia contra el tercer joven amo. Felicidades, acertaste. Ve a recibir tu castigo. Sí, su subordinado va de inmediato. Adivinar los pensamientos de su amo es una falta de respeto imperdonable. Por supuesto que merece castigo. Señora, aunque amas el dinero, no sé por qué. Cada vez que te veo, mi corazón se llena de alegría. Señor. ¿Cuándo podrás perdonarme por mi descortesía del primer encuentro? ¿Cuándo notarás la sinceridad que siento ahora por ti? Señor. ¿Cuándo podrás perdonarme por mi descortesía del primer encuentro? ¿Cuándo notarás que ahora mis sentimientos son sinceros? Musiu lo está compensando. Puedo sentirlo. Y yo. Mis reservas hacia él parecen estar desvaneciéndose poco a poco. Señorita. Señorita. Ya despertó. ¿Le duele aún la herida? ¿Tiene hambre? Estoy bien. ¡Qué alivio!
El marqués fue a la corte. Antes de irse, me ordenó una y otra vez que la cuidara bien. ¿Ah, sí? Esta vez que usted se lastimó, el marqués quedó muy preocupado. Me di cuenta de que de verdad le importa a usted. Ah, por cierto. Antes de irse, el marqués me insistió muchísimo en entregarle esto. Dijo que con solo verlo, se le quitaría más de la mitad de la enfermedad. ¿Qué cosa puede curarme así de rápido? ¿Es de verdad? Señora, cuidado con los dientes. Es verdad. Si lo mandó el marqués, no puede ser falso. Señora, ¿ya despertó? Señora, parece que es la nana Dean. Voy a recibirla. Señora, ¿se siente mejor? Ya estoy mucho mejor. ¡Qué bueno! Nana, ¿tiene algo que decirme? Pues mire, sobre su accidente. La emperatriz viuda ya se enteró. Está preocupada. Para que atiendan a usted y al marqués. O sea, la media hermana de Fully. ¿Y esa tal ayuda? ¿Con qué título viene? La emperatriz viuda la otorga como concubina legítima. Pues es una buena noticia. El marqués gana una concubina y yo gano una hermanita. Sí. Señorita Fu, tome asiento. Señora, puede llamarme Ginger. Soy la concubina que la emperatriz viuda concedió al marqués. De ahora en adelante, formaré parte de la familia Mu. Espero que usted pueda guiarme y enseñarme. Muy bien, siéntate primero. Sí. Le presento mis respetos, señora. Su humilde concubina Ginger saluda a la hermana mayor. Hermana mayor, le deseo toda ventura. Hermana, levántate. Ya somos una familia. No necesitas estas cortesías vacías. Gracias, hermana mayor. Siempre escuché que la hermana Heuyan es virtuosa, elegante y comprensiva. Tierna y atenta, pero nunca imaginé, jamás pensé, que un día llegaríamos a ser familia. Su Alteza la emperatriz viuda todavía se preocupa por mí y por el marqués. Hermana, me halaga demasiado. Su humilde concubina no lo merece. ¿Por qué no habrías de merecerlo? Solo digo la verdad. Abuela. Entonces llevaré a la hermana Fujin a los aposentos que comparto con el marqués para que se familiarice. De paso, le prepararé su habitación. Bien, ve. Vamos, hermana. Con qué alegría aceptó Song Xiao a la distinguida concubina concedida por la emperatriz viuda. Lo hizo de manera impecable. La señora tiene razón. La joven señora conoce su lugar. Ella es sensata, pero... ¿no estará demasiado contenta? Mírenla sonreír. Pareciera que esta concubina no se la trajeron a Museo, sino a ella. Marqués, el tercer joven amo ya no aguanta más. Ya soltó que quiere irse a la frontera. Por lo visto, volverse eunuco le aterra más que la frontera. Marqués, ¿acaso está usted preocupado? ¿Por el asunto de Fujin? Marqués, ella sabe medir las consecuencias. Ella no va a hacerle un escándalo por esto. Yo preferiría que me armara un escándalo. Este subalterno es torpe y no termina de entender. Si tuvieras un tesoro invaluable y alguien lo codiciara, si vinieran a arrebatártelo, ¿no te pondrías nervioso y furioso? Sí. Entonces, lo precioso no admite compartirse. A menos que no le importe en absoluto. Marqués. Has vuelto. Marqués, lo de que la emperatriz viuda le ha concedido a Fujin como concubina. Seguramente ya lo sabrá usted, ¿verdad? Pues felicidades, Marqués. Enhorabuena. Felicidades para ambos. Enhorabuena, señora, por esa nueva hermanita. Felicidades. ¿Va a ver a la hermana Fu? No hace falta. Hoy me siento algo cansado.
Ya que el marqués está cansado y no le es conveniente ver a la hermana Fu, mejor que venga ella. Zihuan, ve y haz pasar a la concubina Fu. Sí. Parece que a la señora de veras no le importa ese asunto del marqués. La señora sí que es generosa y magnánima. ¿No es eso lo que más le gusta de mí, marqués? Esa sonrisa, esa actitud, señora, me recuerdan a alguien. ¿A quién? A la madama del burdel Guión. Si yo soy la madama, usted será el proxeneta. Deja de calumniarme, que te estoy oyendo. Tengo una concubina. ¿Tan contenta está, señora? ¿Qué pregunta, marqués? Es una buena noticia, ¿no debería alegrarme? Además, esta concubina Fu es de rostro dulce y carácter apacible. Solo con mirarla, ya me agrada. ¿Qué pasa? Nada, solo lo lamento. Lástima que aquella vez la herida fuera en el brazo y no en la boca. Marqués, señora, la concubina Fu ha llegado. Esta humilde esposa saluda al marqués y a la hermana mayor. Levántate, hermana. Gracias, hermana. Marqués, hable con la hermana. El príncipe Hugh mandó avisar que Huer está por llegar. Voy a recibirlo a la entrada. Mejor quédese, señora. Marqués, ¿acaso pretende un trío? ¿Qué? Si es eso lo que el marqués desea. Le ruego me disculpe, pero no puedo complacerlo. La señora está pensando de más. Jamás tendría yo una idea tan absurda y ridícula. Entonces, ¿está diciendo que soy absurda y ridícula? Hermana, no se enoje. El marqués jamás quiso ofenderla. Hermana, no le dé vueltas. Si no desea verme, me retiro de inmediato. Hermana, no le cause problemas al marqués. Vaya, qué monada. Se atreve a lanzar indirectas contra la señora con esas artimañas. Acaba de decirle que no le dé vueltas. Y que no le cause problemas al marqués. ¿No está insinuando que la señora es mezquina e irrespetuosa con el marqués? ¡Qué auténtica monada! Marqués, mire cuánta dedicación le tiene la concubina Fu. Todo lo que ha dicho me ha conmovido profundamente. Estoy tan conmovida que casi lloro. Voy afuera a llorar un rato. Marqués, ¿acaso dije algo incorrecto y he molestado a mi hermana mayor? No, hablaste muy bien. ¿De verdad? Sí, levántate. Gracias, marqués. Ha estado fuera todo el día. Debe estar agotado. ¿Me permite masajearle los hombros? Esta noche es la noche de bodas, habrá tiempo de sobra. Le ruego a la concubina Fu que se retire a descansar. Sí, me prepararé con esmero y esperaré al marqués. Mosu. Te encomiendo una tarea, hazlo personalmente. A sus órdenes, marqués. Descuide, cumpliré la misión sin falta. Parece que la emperatriz viuda está muy descontenta conmigo. Ya no escatima en nada. Incluso es capaz de enviarme una concubina solo para fastidiarme. Señorita, está hermosa. El marqués no podrá apartar los ojos de usted. Dime, con mi apariencia, comparada con Son Xiao, ¿quién es más bella? Ni hace falta preguntar. Usted, por supuesto. Esa Son Xiao tiene cara de comadreja hambrienta. Puro aspecto de amargada condenada a morir joven. Nada que ver con usted, que rebosa buena fortuna. Por eso la emperatriz viuda la eligió a primera vista. ¡Ay, tú, siempre tan aduladora! Este humilde servidor saluda al marqués. El marqués está aquí. Rápido, mira si algo en mí no está bien. Nada mal, señorita. Todo en usted es perfecto. Vamos rápido a recibir al marqués. No lo hagamos esperar. Mamá, ¿aquel pollito que dibujé es precioso? Precioso, parece de verdad. Pues voy a dibujar unos cuantos más. ¿Qué pasa? Si tienes algo que decir, dilo. Señora, la criada acaba de ver que el marqués ha ido a la habitación de Fuin. Pues es una buena noticia.
Fuin fue un regalo de la emperatriz viuda. Si el marqués no fuera, sería como plantarle cara a la emperatriz viuda. Sí, eso es verdad, pero ver a esa Fuin con su actitud falsa y haciéndose la débil me pone enferma. Zihuan, modera tus palabras. Sí, señora. Ha sido un desliz. No debí decir eso. Señora, hay un criado que viene a informar. Hazlo pasar. ¿Qué ocurre? El marqués le ruega que acuda al patio de la concubina Fu. ¿Y qué voy a hacer yo allí? ¿Acaso esa zorra está tramando algo contra la señora? Señora, el marqués solo me ordenó pedirle que fuera. No dijo nada más. Está bien. Jue. ¿Quieres que salgamos a dar una vuelta? Sí. Esposo mío. Yo no he hecho nada. No me llames esposo mío. Llámame marqués. Sí, marqués. Concubina Fu, ¿qué estáis haciendo aquí? Vaya. Mamá, qué fea es. Zihuan. Concubina Fu, ¿qué te ha pasado? Tú mejor que nadie sabes cómo terminé así. Todo lo que hay en esta habitación lo dispusiste tú, hermana. Al principio estaba bien. Pero después de usar las cosas de este cuarto, quedé hecha un desastre. Sé lo que quieres, hermana. Tener al marqués solo para ti, sin compartir su favor conmigo. Como mujer, puedo entenderlo. Pero usar métodos tan viles para arruinar mi rostro, ¿no te parece demasiado cruel? Pase lo que pase, soy un regalo de la emperatriz viuda para el marqués. Hacer esto no solo me humilla a mí. También es una falta de respeto hacia su majestad. Concubina Fu. Esto debe ser un malentendido. ¿Un malentendido? Mírame. ¿Y todavía te atreves a negarlo? Estás equivocada. Marqués. Las cosas de esta habitación las mandé preparar yo. ¿Acaso insinúas que yo quise envenenarte? No. Marqués, no quise decir eso. Mejor llama a un médico para que te revise. Me duele la cabeza. Esposa, llévame a descansar. Está bien. Marqués no debería quedarse ahora. ¿Para consolar a la concubina Fu? Mi corazón ya tiene dueña. No tengo ganas de consolar a otra mujer. ¿Cómo que otra mujer? Es su concubina. Desagradecida. Esposa, ¿estás dormida? Esposa, sé que lo del templo te dejó un mal sabor. Que no soy de tu agrado. Que quieres el divorcio. Pues ahora no hablemos de sentimientos. Hablemos solo de lo que te conviene. La mansión del marqués, para ti, en este momento, es el mejor refugio posible. Aquí, por lo menos, tendrás techo, comida y tranquilidad. No voy a obligarte a nada. La abuela tampoco. Incluso si después no quieres volver a compartir lecho conmigo. O no quieres tener hijos. Puedo aceptarlo. Descansa. Voy a resolver unos asuntos. También lo de Fuyin. No tienes por qué preocuparte. Ella no estará mucho tiempo en la mansión del marqués. Musiu tiene razón. Con la familia son ya casi roto por completo. No hay vuelta atrás. La mansión del marqués es, en verdad, un muy buen refugio. Y Musiu, después de todos estos días juntos, tiene sus culpas, pero no es un hombre despreciable. Al contrario, es mejor que muchos hombres en este mundo. Solo que... espero que Musiu y yo también podamos tener todo el tiempo del mundo. Prima, he venido sin avisar. Espero que no te parezca inoportuno.
Cuñada, ¿qué dices? Somos familia. Me alegra mucho que estés aquí. Me alegra mucho. Con tus palabras me quedo tranquila. En realidad, hoy vengo a hablarte de la concubina Son. ¿La concubina Son? ¿Te refieres a Song Xiao? Sí. La concubina Son entró ayer a la mansión. Tranquila, prima. A la pequeña Xiaoer. Le he tomado mucho cariño. La trataré bien. No permitiré que sufra ni una sola pena. Cuñada, siempre has sido amable y generosa. Desde luego, estoy tranquila. Pero aunque Song Xiao sea mi hermana, ahora es concubina de tu esposo y pertenece a la familia y no intervendré en su intimidad. Así que no hace falta que me expliques nada. Tienes razón, prima. Qué imprudente he sido. Señora, la concubina Fu viene a presentar sus respetos. Esa concubina Fu todavía tiene granos en la cara. Si entra ahora, y Fu Li la ve, no sé qué cosas desagradables dirá. Señorita, para no interrumpir su conversación con la joven señora Yi, he decidido que la concubina Yi se retire por ahora. Más tarde vendrá. Hoy fue casualidad. También quiero conocer a mi media hermana. Prima, hazla pasar. Ya que quieres verla, Zihuan, haz pasar a la concubina Fu. Sí. Mi media hermana es dócil y sensata desde pequeña. Al venir aquí, seguro que no te causará molestias. Tú siempre has sido generosa. Seguro que no tratarás mal a Jinger. Naturalmente. Su servidora saluda a la señora. No hace falta tanta ceremonia. Concubina Fu, levántate. Gracias, hermana. Jinger. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Acaso? Me la arañé yo misma. ¿Arañada? ¿Cómo puede quedar así? Prima, mi Jinger estaba perfectamente en casa. Y llega a la mansión del marqués. ¿Y su primer día termina con la cara así? Prima, más te vale darme una explicación. Dije que no me meto en sus asuntos. No me involucro. Pero tú, cuñada, si te interesa el marqués. Yo no soy como tú, prima. Jinger ya está casada. Pero sigue siendo mi hermana. Es natural que me preocupe y me interese por ella. No como tú. Que no te importa en absoluto Song Xiao. Nuestra Jinger fue entregada al marqués por orden de la emperatriz viuda. Y en su primer día aquí termina en este estado. Si la emperatriz viuda llegara a enterarse. Seguidamente también te pediría explicaciones a ti, prima. Tienes razón, cuñada. Pues bien, te daré una respuesta. Si no crees lo que está escrito aquí, puedes ir. A preguntarle a tu madre para confirmarlo. Y si después de eso aún exiges explicaciones, haré que el príncipe investigue toda la verdad. Llegado el momento, te daré tu explicación. Te doy una explicación. Son Xiao. ¿Me estás amenazando? Sí, te estoy amenazando. Bien. Ya veremos quién gana. Si la concubina Fu se siente agraviada, puede ir con su hermana. De vuelta a la familia Fu a quejarse. Pero esta humilde servidora quisiera despedir a su hermana. Le ruego que me lo permita. Vete. Señorita, ¿qué decía esa carta? A Fu Li se le cambió la cara por completo. Era algo que el marqués dejó esta mañana. Decía que la señora Fu le dio a Fu Ying el veneno de la esterilidad. Si esto se llega a saber, quedará todavía más en evidencia. El marqués piensa en todo. Ya se imaginó desde el principio que alguien usaría a Fu Li para amargarle la vida a nuestra señorita. No como otros, que siempre andan queriendo favorecer a las concubinas y humillar a la esposa legítima. Así es. A veces sí es muy bueno conmigo. Bueno, ya basta, Zihuan. Ve a preparar todo. Hoy es el aniversario de la muerte de mi madre. Quiero honrarla. Bien. Quítame esas manos sucias de encima. Señorita, solo cumplimos órdenes. Le ruego que no nos lo ponga difícil. Señorita, es Liu Yue. Y esas dos viejas criadas de la familia Liu. No les hagas caso. Sigamos caminando. Sí.
Prima. Te lo ruego, sálvame una vez más. Mi padre y mi madre han enloquecido. Digan lo que digan, jamás aceptarán que me case con la mansión del marqués. Quieren mandarme a la finca. No puedo ir. Si voy, estaré acabada para siempre. Si son tus propios padres quienes lo ordenaron. Como pariente menor, no me corresponde intervenir. Ya está oscureciendo. Será mejor que la lleven de vuelta de inmediato. Si en el camino algo los retrasa. Yo no pienso cargar con esa responsabilidad. Entendido. Llévensela ahora mismo. Son Xiao, si me dejas morir, el destino te lo cobrará. Son Xiao. Protejan a la señorita. Qué oportuno. El cielo por fin nos hace justicia. Son Xiao, tu castigo ha llegado. Ya está aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Si se atreven a tocar un solo cabello de nuestra señorita, el marqués, no los dejará con vida. Ah, sí. Pues veamos entonces cómo piensa el marqués Mu. Impedir que sigamos adelante. Atáquenlos. Señorita, no se preocupe. Mientras yo esté aquí, jamás permitiré que nadie le haga daño. El marqués. El marqués ha vuelto. Cuidado, Zihuan. Señorita, no me guarde rencor. Yo también fui obligada. ¿Estás bien? Cuidado. Marqués. Dile a todos en la mansión que me lastimé por accidente. Sí, mi señora. Señor, ¿esto cuenta como redención? Musiu. Anciana señora. El marqués tiene buena estrella. No pasará nada malo. Mientras Yue y Xiao Xiao estén a salvo, daría todos los años que me quedan de vida. Y todo lo que posee esta mansión a cambio. ¿Cómo están mi nieto y mi nieta política? No me debo ocultarle la verdad, anciana señora. La señora está gravemente herida, pero nada de órganos vitales. El marqués está grave. No puedo prometerle nada con certeza. Anciana señora. Haré todo lo que esté en mis manos para salvar la vida del marqués. Bien. Confío plenamente en usted, Dr. Zhang. Anciana señora, no, por favor, no haga eso. Con una abuela como usted rezando por él. Seguro que superará el peligro. Bien merecido, bien merecido. Se lo tienen ganado, por atreverse a humillar así a Giner. Este es el castigo por su maldad. Dime, si Musiu muere, ¿entonces toda esta mansión no pasaría directamente a manos de Giner? Señora, cuidado, las paredes oyen. ¿Y qué? La vieja ahora mismo solo piensa en Musiu. No tiene tiempo para vigilarme a mí. Estaba pensando que, si Musiu muere así, entonces la vieja enterrará a su nieto. Y lo más seguro es que ella tampoco lo resista. Entonces, toda la mansión será mía y de Giner. Dios mío. Después de tantos años de sufrimiento, por fin veré la luz. No, tengo que ir ya mismo ante el altar. A rezar con todas mis fuerzas. Y si esta vez se cumple mi deseo, le prometo restaurar su estatua con oro. Señora, por fin despertó. ¿Cómo se siente? ¿Aún le duele mucho? ¿Y Musiu? ¿Cómo está él? El marqués aún no ha despertado. ¿Dónde está ahora? Está en la habitación de al lado. Ayúdeme a ir. Señora, con cuidado. ¿Cómo pudo quedar tan delgado? Ya se recuperará con el tiempo. Seguro que volverá a estar bien. ¿Y Zihuan? Respondiendo a la señora. Ya la han encerrado. ¿Por qué lo hizo? Ya me lo ha confesado. Dijo que la madrastra la amenazó. Porque la señora Liu la envenenó. Si no lo hacía, jamás recibiría el antídoto. ¿Ah, sí? ¡Qué estúpida! ¿Atreverse a herir a la señora y al marqués? Aunque hubiera conseguido el antídoto, no habría vivido para tomarlo. Ama, salga un momento. Quiero hablar con él.
De acuerdo. Musiu, fuiste un tonto. Tú, que siempre fuiste tan astuto. ¿Perdiste la razón por amor? ¿De verdad merezco que hicieras algo así por mí? La última vez dijiste que no tenía corazón. No es cierto. Ojalá de verdad no lo tuviera. Al menos ahora no me dolería. Ni cargaría con este arrepentimiento. Si hubiera sabido que terminaría así, habría soltado mi rencor desde el principio y habría vivido feliz contigo. No habríamos llegado a este desastre. Musiu, ¿puedes despertar, por favor? Son Xiao, hay cosas que nunca te dije antes, pero ahora creo que es mejor que las sepas. Abuela, por favor, dígame. Musiu es un guerrero. A veces debe ir al campo de batalla. Musiu me dijo una vez que si algún día volvía a la guerra, si regresaba con gloria, sería lo mejor. Pero si un día moría en combate, me pidió que te diera el divorcio y te acogiera como nieta. Así podrías volver a casarte. Y la mansión del marqués seguiría siendo tu respaldo. Abuela. La vida es tan larga. Lo que él más deseaba era tu felicidad y tu bienestar. Hacerte enviudar por él. No lo soportaba. Tampoco quería. Si esta vez a Musiu le pasa algo. Abuela, él despertará. Y aunque no lo hiciera, yo seguiré siendo su esposa. De todos modos, esta vida es una muerte. En vida es así. En muerte, también. Xiao Xiao. Haberlo encontrado a él es la mayor bendición de mi vida. Señora, ¿qué sucede? Esta sirvienta fue a llevarle agua al marqués. Y vio. ¿Qué viste? ¿Acaso Xiuer despertó? No. Vi a la joven señora, tan joven. Y ya tiene canas en la cabeza. ¡Ay! Esposo. Ya han pasado 30 días. ¿Cuándo piensas despertar? 30 días sin comer ni beber. Ya te has puesto feo. Un hombre feo pierde su valor, ¿sabes? Así que, ¿cuándo vas a despertar? Si no despiertas pronto, me voy a enamorar de otro. Esposo. En esta capital hay tantos hombres apuestos. Dime, ¿con quién debería volver a casarme? ¿Quién podría superar a tu esposo? ¿Es esto un sueño? Musiu. ¿Tu cabello? ¿Por qué se ha vuelto blanco? Quizás. ¿Por qué te extrañaba tanto? Canas juntos, inseparables hasta el final. ¿De verdad? Canas juntos, inseparables hasta el final. El doctor Zhang halló la fórmula para revertir las canas. Cuando prepare el remedio, lo enviará. No importa si no tomas la medicina. Tu enfermedad ya sanó. Mis canas volverán a oscurecerse poco a poco. ¿Cuándo se pondrán negras? Me duele verlas. ¿Qué pasa? Antes, cuando te dolía algo, soltabas dinero. ¿Por qué esta vez no ha caído nada? Ya te di toda mi fortuna. Aunque quisiera, ya no me queda nada que soltar. Pero no te preocupes. En unos días, iré a confiscar los bienes de algún ministro traidor.
Marqués. ¿Qué pasa? Zihuan y la señora Liu murieron. Las encerraron juntas y se torturaron mutuamente durante un mes. Al final no aguantaron más. Perfecto. Todavía queda Liu Yue. ¿Cómo está en el templo? Perdió al hijo que llevaba en el vientre. Lleva un mes en el templo. Amenaza con suicidarse para volver. Para que el tercer joven amo sienta lástima por ella. Tanto drama armó, que terminó perdiendo a su propio hijo y quedó enferma. Según el médico, me temo que nunca podrá concebir otro hijo. Perfecto. Ya envié a buscar a los jóvenes. Están bajo vigilancia en casa. Dudo que puedan volver a poner un pie en la capital. El destino da vueltas. Cada quien carga con sus propias consecuencias. Ahora están cosechando el fruto de su maldad. Nada de injusticias. Tiene razón, Marqués. ¿Y qué hay de Song Xiao? Sin la señora Liu, se quedó sin nadie que la protegiera. Nadie que maquine por ella. Nadie que le arregle la vida. ¿Cómo le está yendo en la familia ahí? Señora, según mis informes, esa tal señora que juraba tratarla como a una hermana, ahora su pasatiempo favorito es imponerle disciplina y torturarla. Me temo que sus días nunca volverán a ser tranquilos. Entonces, comparada con esa señora ahí, soy toda una santa. Jamás he maltratado a las concubinas del marqués. Hablando de eso, la concubina Fu, que está recuperándose en la finca. ¿Cómo va su recuperación? ¿Cuándo podrá volver para seguir sirviendo al marqués? Deja de fastidiarme. Esposo. Me temo que la concubina Fu no podrá volver. ¿Por qué? Durante su recuperación, cerca de allí, se escapó con otro. Marqués. Te pusieron los cuernos. Mejor eso a que se te caiga el pelo. ¿Basta? Ahora vamos con la abuela. Dijo que fue al monte Guanyin a consultar el destino. Nosotros dos tendremos 2 hijos y 2 hijas en esta vida. ¿Solo 2 hijos y 2 hijas? Según mis cuentas, tendré 3 hijos y 3 hijas. ¿Acaso volveré a casarme? Tonterías. Me estás gritando.